emitido un nuevo protocolo, doctores, así que todos los que estamos involucrados en el ámbito de violencia, tenemos que tener a la mano este protocolo. ¿Y dónde lo vamos a mostrar? Siempre en Moviópolis, la primicia, como siempre. Así que hay que estar bastante atentos porque este protocolo trae muchas novedades. Incluso, doctores, recordemos que se ha modificado el artículo 6 y el artículo 8 del reglamento y se están incorporando nuevos tipos de violencia. Eso también vamos a conversar hoy, porque eso también es una de las grandes situaciones que quedaron un poco en el limbo respecto a tantos tipos de violencia que se están dando a nivel incluso internacional y todavía en el caso peruano no se han involucrados o se han puesto como tal para poder hacer estas denuncias, pero ya se incorporaron algunos nuevos tipos de violencia a partir de la modificación que se ha dado del artículo 6 y 8 del reglamento del texto único ordenado. Así que hoy vamos a conversar sobre ello. Vamos a esperar un ratito que se sigan conectando mientras que yo voy buscando el protocolo que les he mencionado. También vamos a conversar acerca de algunos plenos, porque al final este protocolo ha recogido justamente lo que aquí ya hace más de 2 años venimos hablando. Venimos haciendo clases justamente sobre la importancia de estos plenos, y muchos me preguntan, doctora, pero esos plenos no son vinculantes. Efectivamente, no son vinculantes, pero ya el Poder Judicial, a través de sus directivas, como nos tiene acostumbrados, ya dijo, tienen que seguir este protocolo. ¿Y qué recoge este protocolo? Los plenos que hemos venido justamente estudiando aquí. Así que vamos 272 conectados. No sé, Reiner, tú me avisas al momento de dar inicio. Y me dan unos minutitos para buscar la presentación del día de hoy, pero mientras tanto igual les voy a comentar que justamente, como había señalado al inicio, pero para los que se están conectando, hoy vamos a hablar acerca de las medidas cautelares y las medidas de protección en el marco del texto único ordenado de la ley 30364. ¿Por qué es tan importante analizar cuáles van a ser estas medidas de protección? Tanto desde el ámbito de la víctima, incluso del abogado que va a defender a la víctima, que sí, bien es cierto, muchas veces la defensa de la víctima de violencia es asumida por los centros, bueno, en este caso el primer ente que viabiliza es el Centro de Emergencia Mujer, pero muchas veces es la defensa gratuita, ¿no? La defensa de oficio. A ver, me dan un minutito, por favor, para poder... Es la defensa, como les había dicho, la defensa gratuita, la defensa de oficio. Y si alguno de nosotros que estamos conectados trabajamos en este tipo de entidades, es importante también que adicional a los centros de emergencia mujer podamos, o los abogados de los centros de emergencia mujer, podamos pedir las medidas más coherentes a los conflictos. Yo en este momento me estoy desempeñando como juez del área de violencia en la Corte Superior de Justicia y de la Libertad como juez supernumerario. Y en el día a día, miren, nosotros al día se ingresa aproximadamente entre 20, en algunos días hasta 30 denuncias de violencia. Es bastante, es un índice bastante alto de denuncias de violencia. ¿Cuál es uno de los principales problemas que hemos identificado? Justamente es que muchas veces los centros de emergencia mujer piden o solicitan medidas de protección que no son coherentes con los conflictos actuales. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay coherencia con lo que estamos solicitando? Pasa, doctores, que entre el momento de que sucede el hecho de violencia, uno de los principales problemas es que no hay una inmediatez. Hoy sucede el hecho de violencia, esta persona acude, por ejemplo, a la comisaría, ya sea al centro de emergencia mujer más cercano o a la comisaría más cercana, y hasta que esa denuncia se concretice y llegue al órgano jurisdiccional, pese a que tenemos en vigencia un texto único ordenado que nos dice debida diligencia estatal, es decir, que el trámite sea de manera inmediata. Establezcanse canales virtuales para que ya sea por WhatsApp, por plataforma electrónica, pueda ser de la manera más rápida. No está sucediendo eso. Entonces, uno de los primeros problemas es que entre que sucede el hecho, entre que se va a la comisaría y este documento o esta denuncia llega al juzgado, hay una demora en tiempo. Y en los casos de violencia, no estoy hablando, por ejemplo, en los temas de violencia sexual como uno de los tipos de violencia, estamos hablando sobre todo en los casos de violencia psicológica o violencia física, sobre todo en el ámbito familiar o intrafamiliar. Este tipo de violencia muchas veces es reducido tal vez a nivel de importancia o de gravedad y decimos, bueno, esto puede esperar. Eso es lo que está pasando a nivel de comisarías. ¿Y por qué? Porque se le está dando una prioridad a otro tipo de atención que se tiene que dar, por ejemplo, en casos mucho más graves como son el tema de las violaciones sexuales, o también porque el tema de la denuncia ya ha sobrepasado el nivel de carga que manejan
este tipo de comisarías o los que manejan los centros de emergencia mujer. Recordemos que dentro de las formas para acceder a este acceso a la justicia que se puede dar en casos de violencia, nuestro texto único ordenado de la Ley 3364 nos dice claramente que se puede acceder a través de los centros de emergencia mujer, se puede acceder a través de las comisarías a nivel nacional, a través de la línea 100, a través del chat 100, se puede acceder también a este servicio de denuncia a través de concurrir o acudir a la misma fiscalía, acudir al Poder Judicial, también pueden hacerlo. En el caso, es importante que se conozcan cuáles son los medios para acceder, porque puede ser que nosotros, no solamente como abogados, sino también algún familiar o dentro de nuestros centros de trabajo, sepamos cuáles son esos canales, esas vías para poder denunciar y aconsejar principalmente a la denuncia. No importa que tú puedas ver desde un ámbito de que eso puede ser o no violencia, puede ser que eso para alguna persona sea normalizado y digan, bueno, así una pelea entre convivientes, una pelea entre exconvivientes, entre los padres e hijos, etcétera. No importa el análisis que tú le puedas dar, importa cómo tú te sientes. Si es que tú sientes que has sido violentada, entonces tú tienes que denunciar. Y el canal, luego a nivel del Poder Judicial, ya se establecerá si existió o no violencia, o existió indicio razonable, y eso vamos a conversar hoy día. ¿Por qué hablamos de indicios razonables? Para el tema de las denuncias, o para la existencia, perdón, de los tipos de violencia. ¿Y qué tipos de violencia se pueden denunciar, doctoras, en el caso peruano? Miren, nosotros tenemos un texto único ordenado que nos plantea el tema de la violencia. Primero, la violencia física, que es, según el informe de la Defensoría del Pueblo, una de las violencias que está muy presente, sobre todo en el caso de relaciones de pareja, en donde se visibiliza una asimetría de poder dentro de los hogares, por ejemplo, entre exconvivientes o entre convivientes también, porque la situación en el país no está como... Incluso tengo muchos casos de esos donde dicen, doctora, yo ya no soy, él es mi ex conviviente, pero vivimos en el mismo espacio. Y la lógica sería, oye, pero si son ex convivientes, ¿por qué siguen viviendo bajo el mismo espacio? O incluso yo digo, retiro, alejamiento. Y dice, no, doctora, no se puede. Lo que pasa es que estamos dentro de un mismo espacio, pero cada uno tiene su cuarto independiente, cada uno tiene su espacio. Porque la situación, hemos sacado esta casa hemos sacado este pequeño cuarto o este pequeño lote en cuotas, o sea, las condiciones adicionales que se puedan visibilizar al momento de denunciar son tan importantes para poder dictar las medidas de protección coherentes. ¿Qué está pasando, doctores? Bien, hemos dicho, violencia física, que es la que en mayor medida surge en el caso peruano. Violencia psicológica. El informe de la Defensoría del Pueblo nos dice, la violencia psicológica es una de las más presentes, pero es una de las menos denunciadas o puesta en conocimiento. Entonces, ¿cuál es el rol de nosotros? El rol de nosotros es visibilizar justamente esa violencia psicológica, la cual las mujeres no están dispuestas a denunciar. ¿Por qué? Porque ni siquiera ellas están claras si es que lo que han sido sometidas, como por ejemplo el hecho de cuestionar la vestimenta, el cuestionar las horas de ingreso y de salida de su espacio o de su hogar, el hecho de revisarle el celular, el hecho de ponerle horarios, vigilar quiénes son sus amistades, amenazarla con que si llega tarde no le va a dejar ingresar, amenazarla con generarle o quitarle a sus hijos, condicionarla, por ejemplo, a que retorne o a que le acompañe a un lugar determinado a través de, si no haces eso, entonces yo voy a llevarme a mis hijos, por ejemplo, casi una violencia vicaria, que es lo que se habla en Argentina, esa intención de generar un dolor en la víctima a través de ese daño que se le puede hacer a los hijos, ¿no? Casi como una alienación parental, pero con enfoque de género. Entonces tenemos nuestra violencia física, tenemos nuestra violencia psicológica, tenemos también el caso de la violencia sexual. Ahora, respecto al tema de la violencia sexual hay muchos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque dicen, ¿por qué se tienen que dictar medidas de protección en el caso de violencia sexual si en realidad con el tema de violencia sexual tiene que actuar de manera inmediata, en este caso la fiscalía, cuando se noticia un tema de violación sexual, y ya prácticamente al momento que se emiten las medidas de protección ya está dentro del plazo en que la persona, en este caso, o el supuesto agresor,
sexual, ya estaría incluso con una prisión preventiva, porque eso es algo inmediato. Pero igual, no dejemos de lado que hay algunos casos de agresiones sexuales que incluso puede haber desde en el tema de la violación sexual, incluso también involucra el tema de los tocamientos indebidos entre familiares que pueden recaer en niños, en niñas, perdón, y que, luego les voy a hacer la salvedad porque el perdón en el caso de los niños, felizmente con esta última modificatoria ya incluyó a los niños, porque les comento que hasta antes solamente cuando teníamos el texto único ordenado, dentro del ámbito de protección, recuerden ustedes, sujeto pasivo, sujeto activo, ámbito de protección, se protegía con medidas de protección cuando recaía una violencia sexual en niñas, y en este caso el sujeto pasivo era niña, el sujeto activo podía ser cualquier persona, pero cuando era niño solamente tenía que ser el sujeto activo, ya sea un integrante del grupo familiar, no podía ser, por ejemplo, el vecino, como en un caso que tuve que les voy a comentar más adelante. Aquí empezaron a haber algunas dudas porque decían, hey, ¿por qué estamos dejando fuera de una medida, del otorgamiento de una medida de protección a un niño? ¿Por qué estaríamos haciendo una discriminación respecto a una niña si ambos son un grupo vulnerable, que es niño como categoría en grupo etario vulnerable? Pero eso pasaba, doctores, eso sucedía porque la medida de protección muchas veces era entendida como que a la mujer yo la protejo durante todo su ciclo de vida, pero cuando recae en niño y no es cometido, según el artículo 7, el sujeto activo no es un integrante del grupo familiar, entonces prácticamente quedaría fuera de esa medida de protección, algo que ya se ha venido prácticamente a corregir a través de estos plenos que les he mencionado, que hoy les vamos a conversar un poco, y hasta a través de este último protocolo, donde ya engloba la categoría vulnerable niño y no hace esta distinción entre niño y niña, sino simplemente grupo vulnerable niño, ¿bien? Que involucra a ambos sexos. Bien, entonces tenemos también el tema de la violencia sexual. Ahora, una de las violencias que han sido incorporadas, que ya el texto único ordenado nos había señalado, es, por ejemplo, la violencia estructural. Ustedes habrán escuchado acerca de la violencia estructural o la violencia también estatal, también se le conoce como violencia estatal, y claro, es la violencia que ejerce el Estado respecto a los ciudadanos, sobre todo a los grupos vulnerables. ¿Quiénes define o qué define cuáles son los grupos vulnerables? Ya vamos a hablar también hoy acerca de las famosas reglas de Brasilia, pero hoy no me quiero detener en eso porque no es lo que vamos a conversar a profundidad, pero más o menos para que ustedes tengan un marco. Estas reglas de Brasilia son las que van a determinar efectivamente cuáles son los grupos vulnerables. Dentro de estos grupos vulnerables, por ejemplo, tenemos una vulnerabilidad que puede surgir a partir del sexo, es decir, a partir de la condición de mujer, por ejemplo. Puede salir una condición vulnerable en razón de la edad, por ejemplo, un grupo etario determinado, ya sea adulto mayor, puede ser discriminado, niño, niña o adolescente, también un grupo vulnerable. Imaginemos una discapacidad, por ejemplo, una mujer privada de su libertad con alguna discapacidad, una mujer que incluso sea privada de su libertad y que sea de una lengua originaria diferente a la de nosotros, también estaría en una situación de vulnerabilidad mucho mayor o en una medida diferente, con una tutela que tiene que darse totalmente urgente respecto a esa persona o ese grupo vulnerable. Entonces, vamos a determinar ahí nuestros grupos vulnerables. Y habíamos hablado de otro tipo de violencia, que era la violencia estructural o estatal. Y miren, ¿qué pasa? La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice claramente, una de las situaciones que hace que la Corte Interamericana sancione a los estados es justamente por el incumplimiento o la no aplicación correcta de las políticas públicas vigentes en los países. Y le dice, Estado peruano, por ejemplo, como ustedes recordarán el caso Azul Rojas Marín, en el que sancionan el Estado peruano justamente por no realizar con la debida diligencia estatal, revisen ese caso Azul Rojas Marín, sentencia de noviembre del 2020, en la que se sancionó al Estado peruano, justamente por esta falta de diligencia, por no haber logrado implementar una política pública que logre que los ciudadanos
puedan o no se dé esta afectación o esta discriminación a un grupo vulnerable determinado. ¿Qué grupo vulnerable se identificó en el caso de Azul Rojas? Justamente el grupo vulnerable fue un integrante de la comunidad LGTBI. Entonces, ¿qué hace la Corte Interamericana? Sanciona a los estados justamente por no aplicar de forma debida este principio tan importante, un principio convencional, que es el de debida diligencia estatal. Recordemos que cuando hablemos de niño, niña, adolescente, incluso hablamos de un principio de diligencia excepcional. O sea, por encima de la debida diligencia, cuando identificamos una categoría vulnerable, niño, que es la categoría que ya visibilicé, ya no te exige como Estado que apliques una debida diligencia estatal, sino te dice, aplícame el principio de diligencia excepcional. Imagínense ustedes, el nivel que se le exige al Estado peruano. Y cuando ustedes me dicen, doctora, pero Estado peruano, ¿a qué se refiere? ¿Por qué la sanción es una sanción por una responsabilidad objetiva? ¿Es una responsabilidad subjetiva en el caso del Estado peruano? No, aquí es totalmente una responsabilidad objetiva. Y es a través de las instituciones del Estado. Por ejemplo, les voy a pedir, por favor, a algunas de los participantes que puedan apagar su cámara para también evitar que la señal se cruce, porque hasta ahora es bastante cargado. Bien, les estaba señalando que en el caso de la responsabilidad estatal, claro, se le dice prácticamente al Estado peruano, en el caso de que el Estado peruano ha sido responsable, de que logre esta aplicación correcta o esta aplicación debida de la política pública vigente. Y yo les voy a enseñar rapidísimo hoy como una forma de, tal vez de algo práctico, porque nosotros también como abogados nos interesa tener las cosas claras. Ya identificamos nuestros tipos de violencia, como por ejemplo el tema de la violencia física, psicológica, vuelvo a repetir, la violencia sexual, la violencia económica. Miren ustedes, este tipo de violencia económica, doctores, ahora se está visibilizando muy claro cuando, por ejemplo, dentro de las medidas de protección emitimos, como parte de esta violencia económica, un ejemplo clarísimo. El papá, bueno, en este caso, papá y mamá, ¿ya? Y el padre se niega a darle la asignación económica que le corresponde o la pensión de alimentos. Todavía no tenemos una pensión fijada a nivel judicial, pero se niega a prestar sus obligaciones o a cumplir con sus obligaciones o sus deberes alimentarios respecto de sus hijos. Tiene 2 hijos y el señor, después del hecho de violencia que la señora denunció, se fue, él mismo violentó, se retiró. Claro, el Estado le va a decir prohibición, yo le voy a sacar una resolución, prohibición de comunicación, perfecto, prohibición de acercamiento, prohibición de agredir, de insultar, etc. Pero me dice, doctora, la víctima, usted me está poniendo todas estas prohibiciones, ¿y qué voy a hacer? Espérese un momentito, por favor. Un segundito, por favor, que ha pasado algo importante. Les voy a pedir que me brinden un segundito, por favor. Unos segundos, estimados participantes, tema de urgencia de la doctora. Bueno, también, por favor, asistencias por el chat, no escriban, por favor, porque interrumpen la sesión. El chat solamente son para consultas de la clase, ¿perfecto? Y también, sí, si algún participante lamentablemente vuelve a continuar con el chat,
solamente asistencia, filtrando sus apellidos y DNI, lamentablemente vamos a cortar otra vez el chat, ¿sí? Por favor, agradeceríamos. Voy a habilitar nuevamente el chat. En breves minutos la doctora Tania Carolina ya se está conectando, así que agradeceríamos su gentil comprensión, estimados doctores. Muy bien. Recordar también que la presente sesión está siendo grabada, la cual el participante tendría en su aula virtual a partir de mañana 3 de la tarde en el aula virtual de Udiápolis, que luego al finalizar la sesión les explicaré. Asimismo, los materiales que utilice la doctora y Udiápolis les va a compartir, no al correo electrónico, sino va a ser a través también del aula virtual. Y el certificado jueves en la noche en la misma hora, ¿sí? Muy bien, espero, ¿sí? Queden atentos a ello. Por favor, evitar el chat de preguntas. Un ejemplo, tenemos a la doctora Betty Peralta Torres. Nosotros ya sabemos que es la doctora Betty, ¿sí? Ya queda, como dicen, de más los nombres. No se preocupe, doctora, ¿sí? Así que agradecido en atender el mensaje, estimado doctores. Por favor, doctora, adelante. Sí, doctores, disculpen ustedes, bueno, tenía un problema familiar, pero ya, felizmente ya vi que se ha solucionado. Bueno, regresábamos, les estábamos avisando, o bueno, les estaba señalando cuáles eran los supuestos, por ejemplo, en los que se podía dictar una medida de protección y una medida cautelar, por ejemplo, de fijar pensión de alimentos. ¿Cuándo puedo solicitar una medida cautelar de fijar pensión de alimentos? Ahora, quiero precisar, porque muchos me dicen, doctora, ¿cómo es en el caso de que se fija pensión de alimentos? Estamos trayendo abajo toda una teoría de que yo interpongo ante el juez de paz letrado mi demanda de alimentos y que en algunos juzgados, incluso como parte de unas buenas prácticas que vienen haciendo a nivel de todas las cortes del país, en algunos casos, en el auto admisorio de nuestra demanda de alimentos, cuando ya es calificada, nos fijan una pensión de alimentos nos fijan una pensión anticipada de alimentos. Ustedes recordarán que anteriormente se tenía que formar un cuaderno, incluso, ¿recuerdan? Se tenía que formar un cuaderno que involucraba un montón de tiempo adicional para fijar de manera anticipada. ¿Por qué sucedía eso? Sucedía eso porque el proceso de alimentos, doctores, demoraba, incluso en la etapa solamente en la etapa anterior a la ejecución, es decir, la etapa de trámite, podía durar incluso en mayor a 6 meses o incluso en algunos casos hasta un año para terminar esa primera etapa del proceso de alimentos. Entonces, los abogados como estrategia decían, vamos a solicitar una medida cautelar dentro del proceso de alimentos, que es la fijación anticipada de los mismos. Pero la Defensoría del Pueblo hizo un informe y una recomendación al Poder Judicial. Le dijo, Poder Judicial, si tú ya te demoras 365 días en un proceso de alimentos y en la medida cautelar te vas a demorar mucho más tiempo, entonces no estamos ayudando en nada al usuario alimentista. ¿Cuál fue la solución? El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dictó una directiva y dijo, miren, ni bien ingreso mi denuncia de alimentos, el juez al momento de calificar, ya no me va a declarar inadmisible la demanda de alimentos. Me va a decir, si falta algo, subsánamela, pero no te voy a declarar inadmisible. Ustedes miran, doctora, pero no es lo mismo si me estás diciendo que si falta, subsánala. No, porque ya prácticamente te está dando un plazo para que me subsanes, pero ya desde el momento en que tú interpones tu demanda de alimentos, te fija una asignación anticipada de alimentos, que normalmente oscila, de acuerdo a la situación, por ejemplo, en el caso de que sea un solo hijo, oscila entre 350, 400 a 500 soles. Es lo que se fija de manera anticipada. Doctora, pero que tan poquito y ese es el monto final, no. Luego, cuando se lleve a cabo el proceso, luego se determinará cuánto es el monto. Si el monto es 2.000 soles, 3.000 soles, que es bien difícil casi en el caso peruano con el estándar de la remuneración mínima vital, que se llegue a ese monto, pero ya luego se tendrá que hacer esa liquidación, pero ya mientras que dure el proceso, tú ya tienes tu asignación anticipada. Y en esa resolución inicial te fijan la apertura de una cuenta en el Banco de la Nación y también te piden y te señalan fecha para audiencia. Los que ya litigamos en esto me están entendiendo claramente y los que no litigan en el caso, en el ámbito de familia, les hago justamente de conocer eso.
Que cuando tú, ¿y por qué estoy hablando del proceso de alimentos? Porque, ojo, vamos a hablar de medidas cautelares en violencia, y está muy relacionado, porque aquí también yo fijo anticipada de alimentos, ¿ya? Pero ¿qué me conviene más como abogado y estrategia de abogado? Me conviene plantear en el caso de, por ejemplo, en el caso de violencia, les pongo el caso rapidito. Esta pareja tiene hijos, el señor, el denunciado, ejerce violencia física en la denunciante y, por decir, la golpea, la golpea, la maltrata, la quiere estrangular, etc. Y él se retira del hogar. Esta denunciante tiene 3 hijos de 3, 4 y 5, de 3, 4 y 6 años, por ejemplo. Se va al órgano jurisdiccional, violencia, bueno, o a través de la comisaría. ¿Qué pide el Centro de Emergencia Mujer? Que se fije, en este caso, las medidas de protección. Perfecto. ¿Y qué está pasando? El Centro de Emergencia Mujer no analiza el contexto. ¿Y qué me pide el Centro de Emergencia Mujer, doctores? Me está pidiendo medida de alejamiento, retiro del hogar, por decir, el señor ya se fue, pero igual me pide retiro del hogar, prohibición de comunicación y la prohibición de agredir, insultar, que es la medida genérica. Bueno, está bien esas medidas, pero ¿qué pasa aquí? Analicemos si es que, imaginemos, la juez solamente se limita, como en el caso civil, a analizar la pretensión, ¿no? Porque no estamos acostumbrados que en el ámbito civil analizamos la pretensión. Según la pretensión, yo decido respecto a esa pretensión. Si yo como juez me excedo de lo que se pretendió, cometo incongruencia, ¿verdad? Esta incongruencia puede ser extra petita, puede ser ultra petita, puede ser citra petita en algunos casos. Ese es en el ámbito civil. Cuando hablamos en el ámbito de familia o la subespecialidad de violencia, es un ámbito totalmente flexibilizado. Recordemos nuestro pleno, tercer pleno, es decir, pleno casatorio obligatorio, vinculante. Y nuestro último pleno, incluso también, que recién se ha dado en el caso de familia, que también tiene por ahí algunos matices de familia, pero más civiles, para que, a razón de lo que yo analizo. Pero volvamos al tema. Entonces, ¿qué pasa si yo me centro solo en lo que me pide el Centro de Emergencia Mujer? Imagínense ustedes como víctima. El señor me golpea. Tengo 3 hijos con él. Yo soy, imaginemos, no tengo la edad que tengo, no tengo 18 años, por decir. Y bueno, en este caso de 18 años, imaginemos que tiene 2 hijos o tiene recién un hijo con el denunciado. O sea, estamos poniéndole más a situaciones que ponen más vulnerable a la víctima, a la denunciante. Y simplemente dispongo retiro del domicilio y las prohibiciones de alejamiento, de acercamiento, etc. Ahora ustedes dirán, doctora, ¿y esta mujer, su situación o su conflicto se va a solucionar simplemente con que yo prohíba que el señor vuelva a ingresar a la casa? ¿Qué pasa con esos hijos que tiene y que él incumple porque él ya se retiró y la manutención, porque ella era ama de casa y se dedicaba a criar a los hijos y además que recién había terminado el colegio tal vez, o tenía 18 años, bueno, X situaciones que pueden surgir en una víctima, y ella no se encontraba trabajando, y que el único sustento del hogar era el denunciado. Y yo hago que se genere estos alejamientos, estos retiros, pero no analizo el contexto completo. Si yo no fijo, miren, este protocolo y este texto único me da 2 opciones para yo poder atenderla de manera integral a la víctima. Me dice, puedes fijar una pensión anticipada de alimentos. Equiparamos a lo que pasa en los juzgados de paz letrado, cuando yo interpongo mi proceso de alimentos. Al momento que yo interpongo mi proceso de alimentos, en el auto admisorio me fijan una pensión anticipada, ¿verdad? En violencia ya no voy a esperar que esa calificación pueda demorar mucho más tiempo. Aquí es algo urgente. Entonces, ni bien se interpone esta denuncia por violencia y veo que existe una violencia económica, es decir, esa renuencia a querer cumplir sus obligaciones, entonces fijo una pensión anticipada de alimentos. Doctora, ¿y qué monto más o menos se fija? Doctores, se fija el monto. Aquí no voy a poder hacer un examen muy completo de las condiciones económicas del denunciado y las necesidades, en este caso, ya sea de la denunciante o de los hijos.
¿verdad? Porque no tenemos ese espacio probatorio que se va a ver en el juzgado de paz letrado. Aquí te estoy fijando una medida cautelar de alimentos. Entonces, yo tengo que analizar más o menos a partir de esa comunicación con la víctima, eso lo vamos a ver en el protocolo ahorita nomás, lo que les quiero encajar en este espacio, y me tengo que comunicar con la víctima y a través de un relato cierto y coherente, tengo que obtener datos e información, ¿verdad? Y en esa información que ella me dice, doctora, trabaja en Camposol, doctora, trabaja en este espacio, él tiene aproximadamente al mes, él, a razón de mis 2 hijos, me dejaba 500 soles, o cuando cumplía, o a veces solamente me daba 200 soles al mes, o a veces, doctora, hay meses que no me daba nada, o hay algunos que me dicen, doctora, nunca me dio nada, yo incluso tenía que apoyarlo. Entonces, hay varias situaciones, pero en estándar, como es una asignación de emergencia, no puedo darle una asignación menor a lo que se da en paz letrado. Entonces, también estamos fijando montos en razón de 350 soles cuando es uno, cuando es dos en razón de 500 soles, 550 soles, dependiendo también o tener algún indicio razonable de cuál es la actividad que realiza el denunciado y las necesidades también de parte de la denunciante. Pero no vamos a hacer un análisis probatorio sobre eso, porque si no, ya no sería un proceso de violencia, que tengo que resolverlo dentro de las 72 horas, dentro de las 24, dentro de las 48, dependiendo de la gravedad. Ahora, ¿qué es lo que quiero que tengan claro? A partir de la denuncia de violencia, puedo dictar medidas de protección. Y ustedes miran, doctora, ¿qué tipo de medidas de protección son las más comunes? Ya les dije. La prohibición de todo tipo de agresión, de insultos, son prohibiciones genéricas respecto a lo que ha sido denunciado. También abstenciones, o en el caso de una medida más gravosa, por ejemplo, el retiro del hogar. ¿Ya? Esa es una de las medidas más gravosas y hay que tener mucho análisis para poder disponer el retiro. Porque muchas veces se hizo también que cuando nosotros ya tenemos el caso en el juzgado, la persona o la denunciante quiere retomar la relación con con el agresor o con el supuesto agresor. Sí, doctora, en realidad yo hice una falsa denuncia y nos ha sucedido, doctores. Y esa es una de las preguntas que más hacen los abogados y también los estudiantes de Derecho. Y me dicen, doctora, ¿qué pasa cuando se hace la comunicación con la víctima y la víctima dice, no, yo quiero retirar todo lo que he puesto porque en realidad ya yo lo perdoné, ya él me pidió disculpas, es una situación de pareja que estamos atravesando, me tiró 2 bofetadas, me insultó, pero ya me amenazó de muerte incluso, pero ya lo estamos superando? Entonces, doctora, ustedes dirán, doctora, pero si es su decisión de la víctima, claro. Pero ¿qué pasa? El problema de violencia no es un problema privado. El problema de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar pasa a ser un problema de índole público. Y como pasa a ser un problema público, ya nos escapa a la decisión que tenga la víctima, casi como en el ámbito penal. Es como, por ejemplo, usted denuncia ante la fiscalía y después dice, no, ya no fue así, no fue, la violación sexual no fue violación, fue consentida. No, ya la fiscalía se encarga de hacer los análisis previos para verificar, o las investigaciones correspondientes para verificar si luego acusa o no, según sus atribuciones. Igual en este caso, en los casos de violencia, cuando ya se notician a nivel de la comisaría, nosotros tenemos que evaluar que muchas veces es la propia víctima que desea retirar la denuncia porque está o está sufriendo o es parte del efecto de esa violencia psicológica que es ejercida por el supuesto agresor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que los abogados, a través, ya sea abogados de defensa privada o abogados del Centro de Emergencia Mujer o a través de los abogados de la defensa gratuita, piden medidas de protección que no son coherentes con el conflicto actual. ¿Y cómo voy a determinar el conflicto que se presenta o se noticia a través de la denuncia? Doctores, recordemos lo siguiente. Hay un problema grande en el tema de violencia, que es que a partir de la dación del decreto legislativo 1470, se prohibió, bueno, no se prohibió, sino se limitó el tema de la realización de audiencias. Y quisiera que los que están conectados acá, que somos más de 400 conectados, uno de ustedes me diga, y por favor me levante la mano y prenda su audio y me diga si a partir de la pandemia ha sido citado en primera instancia, quiero que me comente, en primera instancia ha sido citado a una audiencia virtual de violencia a nivel del ámbito de protección, por favor. Si me pueden responder ello. Marco Antonio Valderrama, coméntanos tu experiencia, por favor.
Prende tu audio, Marco Sí, Antonio. doctora. Sí, doctora. Referente a los participantes que les he quitado el chat porque estaban haciendo solamente puro, registro de asistencia, por eso lamentablemente les quité, pero esta vez lo voy a dejar, si no, lamentablemente no podré, para que no interrumpan la clase. Adelante, doctor Mendoza, está activo su audio. Buenas noches, doctora. Buenas noches con ¿Cómo todos. está? Doctora, quería más que todo, algunas veces, en algunos casos, la violencia, el Ministerio Público confunde la violencia ante la mujer con un conflicto familiar. No sé si le ha sucedido a usted y lo lleva como una acusación directa y es más que todo el juez lo determina como un conflicto familiar. Esa era mi acotación. A ver, doctor, lo que yo había preguntado es si es que habíamos sido citados en audiencia durante este tiempo de la pandemia. Pues solamente para terminar, ahorita le voy a dar mi comentario a lo que usted me dice. Lo que pasa es que en el caso quería que me cuenten esa experiencia, si es que habían sido convocados en audiencia en primera instancia, no en segunda instancia, porque cuando apelan ahí sí convocan audiencia, pero en el caso de primera instancia, a través del decreto legislativo 1470, se prescindía del caso de las audiencias. Entonces, esto generó mucho malestar en los abogados, porque sobre todo los abogados por parte del denunciado, porque decían, doctora, ya el tema de violencia prácticamente de manera directa se asigna que no es necesario que haya audiencia y se dicta la medida de protección. ¿Qué análisis se está haciendo? O cuando se dice, por ejemplo, a ver, espérense, creo que se está, para tener un orden vamos a poder levantar la mano, porque me imagino que hay bastante preguntas sobre esto, pero una de las situaciones era justamente que el decreto legislativo 1470 nos decía, podemos prescindir de la audiencia, podemos hacerlo, pero muchos jueces dijeron, en realidad dice, ¿pueden prescindir de la audiencia o estamos impedidos de realizar audiencia? Hubo muchas interpretaciones, doctores. Y esto justamente llevó a que se haga un pleno sobre esto. Y ese pleno que lo hemos comentado acá en Audiópolis el año pasado, que ese pleno sobre el tema de la realización de audiencias se realizó el 2 y 3 de diciembre del año 2021, y ya ahora en el protocolo ha sido clarificado y ha dicho, hey, no es que estás impedido de hacer audiencia. Y miren todas las medidas de protección que se han venido emitiendo a razón de jueces que pensaban de que ellos estaban prohibidos de hacer audiencia. Y recién, el 8 de marzo del 2022, ya se clarificó de que no hay un impedimento, sino que hay, si deseas clarificar o lo que tienes no te lleva a un indicio razonable, entonces puedes convocar a una audiencia. Imaginen la situación en la que nos quedamos los abogados, como que, claro estaba, ¿no? Eso debió clarificarse, pues, al momento de darse el texto único ordenado, cuando se dio el decreto legislativo 1470, que fue en plena pandemia. No ahora, ya después de casi 2 años. Pero bueno, en el tema de violencia estamos tratando de superarlo. Ahora, ¿por qué estamos capacitando ahorita con este protocolo? Porque, doctores, ustedes que están en el ámbito de violencia, tienen que tener claras las reglas de juego, porque no hay, incluso miren, doctores, yo les voy a compartir ahorita, ¿cómo se llama? Le voy a mandar a Reader este protocolo para que se los reenvíe a ustedes y ustedes lo puedan, incluso al momento de que en sus escritos, cuando les corren traslado, puedan hacer ver este protocolo donde dice, hey, no estás impedido de hacer mi audiencia. Si tú puedes, no hay un indicio razonable, no solamente con el solo dicho, si bien es cierto, te dice el solo dicho de la víctima, pero a través de un relato cierto y coherente. Y que el juez tenga indicio razonable. Pero hay muchas situaciones en las que los dichos se incluso van a nivel policial, la policía nos corre, no va a nivel de centro de emergencia mujer, la persona no ha ido a hacerse el certificado médico legal, no pasó por médico legista, solamente es un dicho de que un día la llamaron a su celular y ni siquiera tiene claro, cree que es su ex conviviente porque la voz más o menos le parece que es la voz de su ex conviviente y ya, denuncia violencia psicológica, entonces se le da medidas de protección de violencia psicológica contra tal persona. Eso a mí me parece una situación totalmente desmotivada y una situación que sí es atentatoria de derechos respecto a la otra parte. Entonces, con este protocolo te dicen, no, en ningún momento te está diciendo de que tú simplemente con el solo dicho. Claro, hay que darle mayor fuerza al dicho, hay que creerle a la víctima como premisa inicial, pero si hay una premisa que trata de derrotar,
ese relato o no hay mayor sustento, entonces convócame una audiencia para tener elementos para poder dictarte una medida de protección. Y si no tengo esos elementos, entonces tienes que dictar una medida que diga no otorgar medidas de protección. No simplemente porque no está dentro del ámbito de protección, es decir, no hay coincidencia en el sujeto activo y en el sujeto pasivo dentro de este ámbito de protección, sino también porque no hay indicio razonable. Así es simple. Ahora, en lo que usted me había preguntado, me había señalado, comentado, que a nivel de fiscalía, en algunos casos en el tema de la violencia familiar, y ahí queda, doctores, miren, nosotros el texto único ordenado nos dice, juzgados de familia, juzgados de la especialidad de la subespecialidad de violencia. Ustedes tienen que, cuando no otorgan medidas, miren, cuando no otorgan, igual remítanlo a la fiscalía. Prácticamente se hace un control por parte de la fiscalía. Si yo no emití medidas, dije no amérito o no otorgar, pero remítanlo a la fiscalía. Para que la fiscalía, a través de otro análisis, pueda verificar si efectivamente tal vez el hecho no está dentro de las medidas de protección, pero el hecho puede ser que sí configura algún delito para la fiscalía y la fiscalía quiere iniciar investigación. Ahora, en el caso que sí otorgas medidas de protección, tienes que remitir obligatoriamente a la fiscalía. Considero particularmente que no todos los casos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una violencia psicológica, pero que se ha hecho una comunicación con la víctima quiere volver a realizar o volver a tener una relación a través con su pareja y llevar una terapia psicológica que ha sido una situación bastante leve, tal vez a nivel de la ficha de valoración de riesgo. Entonces, doctores, ahí, ¿para qué remitir a la fiscalía? Eso sería acrecentar el conflicto familiar. Y que tenemos que tener claro algo. Nosotros lo que intentamos resolver como jueces de familia es el conflicto familiar. Si bien es cierto, una sentencia no me va a dar una solución al conflicto, pero no al menos acrecentemos ese conflicto familiar. Yo crecía, o genero un mayor conflicto si es que incluso adicional remito a la fiscalía por una situación, por ejemplo, de que ella le dijo no salgas a tal hora, él le dijo sí sale a tal hora, que hay una situación de conflicto sí familiar que puede ser solucionado con terapia y que incluso más adelante podría llevarnos a una sustitución de medidas o a dejar sin efecto las medidas impuestas. Entonces yo creo que se tiene que analizar el caso en concreto en cada caso. ¿Y qué es lo que lleva a que el juez analice el caso en concreto? Señores, lo que ustedes como abogados puedan insertar en esos escritos. Ustedes tienen que también ser alguna herramienta de visibilización de algunos nuevos supuestos de violencia, de algunas situaciones excepcionales. Tienen que tienen que visibilizarlo. Si no, el juez, ¿cómo va a tomar en cuenta eso? Más aún si hay algunos jueces que no realizan audiencia. Y, por ejemplo, miren, en mi caso particular, yo soy juez de violencia, pero lo que nosotros hacemos para darle un mayor dinamismo al tema, decimos, bueno, no podemos realizar audiencias en más de 300 casos en un mes. Claro, es imposible. Tendría que empezar a fijar audiencia de aquí no sé, tal vez con una agenda colapsada, pero sí puedo hacer llamadas telefónicas y comunicaciones telefónicas. Y el texto único ordenado me dice, utiliza canales virtuales. El decreto legislativo 1470 me dice, utiliza canales virtuales. Entonces yo me comunico con la víctima, le puedo hacer una videollamada y le verifico, señora, si efectivamente cuál es el conflicto actual, en razón de qué, cuál es tal vez alguna situación adicional de discapacidad, tiene alguna situación adicional de vulnerabilidad. Perfecto. En razón de eso, emito la medida de protección. Bien, me había levantado la mano Bro Abogados. Por favor, le solicito a Audiopolis que le brinde el audio. ¿Le habilite? Sí, doctora. También saludar a nuestros amigos de Facebook Live, que estamos llegando a los 80 conectados en estos momentos en vista. Sigan compartiendo, estimados participantes, para seguir llegando más a través de los grupos de Facebook. Gracias, doctora. Tenemos Bro y Abogados. Adelante, buenas noches. Doctora, tengo usted muy buenas noches. Respecto a la pregunta, eventualmente yo he tenido dos casos, en este caso patrocinando a dos supuestos agraviados. ¿Has tenido una audiencia en primera instancia? Lamentablemente no. Lo que ha llegado es, he planteado en un caso he planteado apersonamiento porque le llegó a mi patrocinado pues a su WhatsApp la resolución, me ha apersonado y he pedido nulidad en un caso y en el otro sí eventualmente he pedido apelación. En ambos casos
A ver, en el primer caso que me apersoné y pedí nulidad de oficio, es porque justamente no se llevó a realizar la audiencia que establece el artículo 16, si no me equivoco, por falta de motivación. La disposición legal establece que si es que no existiera audiencia, debería estar motivada por qué no lo realiza. Entonces, en ese sentido, en segunda instancia, en ese sentido, la nulidad me declararon improcedente, ya está en recurso de apelación ahorita, pero en el otro caso que apelé justamente porque tampoco no hubo audiencia, declararon nulo las medidas de protección en cuanto de la evaluación o sería pues la interpretación del riesgo, no lo realizó bien la primera instancia. Esos son los dos casos que tuve, doctora, que eventualmente no hubo audiencia de primera instancia. A ver, gracias por la intervención, y eso es importante justamente porque es la experiencia de los abogados, y yo recojo también el clamor de ellos, porque al final yo también, ahora me estoy desempeñando como juez, pero también soy abogada y también veo estos casos de violencia. Entonces, previamente a mi designación como juez, claro está. Mira, te comento, estimado, lo que pasa es que claro está que tú no iba a prosperar tu apelación respecto a tu nulidad, perdón, porque el juez no está obligado a motivar por qué no realizaba o por qué no iba a realizar una audiencia. Ahí sí no hay una obligación de motivación. Eso no le podemos exigir. ¿Por qué? Porque revisamos nuestro 1470, nuestro decreto legislativo, y nos dice la opción de prescindir, pero no nos dice la obligación de motivar el prescindir de la audiencia. Incluso, mira, hay un expediente que llegó hasta el Tribunal Constitucional por un tema así del dictado de medida de protección, incluso sin presencia o sin realización de audiencia, y el Tribunal Constitucional incluso en el año 2019, antes del darse el decreto legislativo 1470, y creo que acá tengo el número del expediente, te lo voy a pasar rapidísimo, mientras que busco te voy comentando. Y, a ver, digamos, aquí está. Aquí está. Aquí les muestro, chicos, de una vez para... Y en este expediente, que es importante leerlo, aquí lo tengo. Voy a compartir aquí pantalla. Aquí el Tribunal Constitucional clarificó el tema y dijo, efectivamente, no necesitamos la presencia incluso del denunciado para poder emitir la medida de protección. El que yo no necesite que esté presente el denunciado o que se realice la audiencia no me exime la obligación de motivar la medida que voy a dictar, la medida de protección o la medida cautelar. No estamos hablando del por qué no realizo audiencia. Eso es una situación que no está especificada como tal, entonces no habría ninguna nulidad sobre eso. Ahora, cuando tú me dices, lamentablemente, doctora, no se me ha convocado, y es que en realidad hay una prescindencia, o sea, depende del juez si desea prescindir. El problema ha sido que los jueces han empezado a interpretar de que existe una, a ver, el expediente, aquí lo tengo, el expediente es el 14, ay, está demorando este internet. A ver, un ratito. Ya, el expediente es el 1479 del 2018, por si acaso, chicos, ¿ya? Aquí vamos a compartirlo para que lo puedan ver. La diapositiva, acá está. Aquí está. Sí lo logran ver, ¿verdad? Este es el 1479-2018. No, miento. Es el Estado consciente para combatir la violencia contra las mujeres, es adoptar las medidas legislativas para enseñar políticas públicas. No. Este es el 1479-2018, la adopción de la perspectiva y la igualdad de género en el ámbito. Yo les aconsejo leer este 3378-2019. Es la que contiene justamente este caso que se llevó hasta el TC, justamente porque se dictaron medidas de protección sin la presencia del señalado como agresor, ¿no? Entonces el TC ya clarificó el tema y dijo, efectivamente, en los casos de violencia se amerita justamente
que en el tema de la no presencia no va a impedir que se dicte una medida de protección. Entonces, como yo te digo, el caso de no realizar la audiencia, eso no requiere motivación, pero sí requiere motivación y está ahí sí podrías atacar el tema y como les digo, en segunda instancia sí se hace la audiencia y son justamente los mismos integrantes de las salas en los que ellos dicen es que nos permite ver si las medidas de protección son las más adecuadas justamente en esa interacción que se tiene, en ese modelo que se mantiene dentro de las salas civiles. Entonces nuestra opción, porque hay muchos abogados que me dicen, no, doctora, ¿ya para qué voy a apelar? Si prácticamente la misma línea del juez que me dictó la medida de protección en primera instancia, en segunda instancia se va a confirmar, ya por las puras. No, no es por las puras, porque tenemos un protocolo vigente y es justamente en segunda instancia donde efectivamente las salas sí están llevando a cabo las audiencias. Bien, hay otra persona que ha levantado la mano y con eso ya busco el material para poder mostrarles el protocolo. Bien, pueden darle el pase, por favor, a la siguiente persona que levantó la mano. Sí, doctora. Abonier, ¿cómo está, doctora Abonier? Buenas noches, está activo su audio. Buenas noches, les saluda Bonnie Alvarado, igualmente a los presentes. Muchas gracias por sus contribuciones, doctora. Doctora, ¿qué opinión nos podría dar o qué, más que nada, qué consejos en relación a las medidas de protección que están contenidas en los autos finales, que muchas veces, si bien es cierto, determinan los juzgados que deben ser debidamente comunicados a las partes procesales a través de la comisaría? Pero lamentablemente no sucede así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las partes, tanto agraviada o como denunciada, tienen que ir a hacer búsqueda propiamente del expediente. Pero uno cuando va ahí, ni siquiera le dice, ¿sabe qué? O denunciada, usted ya tiene medida de protección. No es así. Se debe enterar a través de la página del Poder Judicial. Ante estas situaciones, no sé si se le ha presentado esas circunstancias y si las han apelado en relación a ese extremo, porque sin perjuicio de apelarla o no apelarla, ya puede pasar un gran trecho de tiempo y ya estos expedientes van a fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que estamos? Bueno, en mi parte yo estoy apersonándome en ese caso porque ya pasó mucho tiempo el juzgado sin perjuicio de lo que pueda pasar en fiscalía, ¿no? En ese caso, ¿qué opinión podría darnos al respecto sobre estas situaciones, doctora? Y muchas gracias de antemano. Gracias, Bonnie, por tus palabras. Sí, efectivamente, mira, una de las situaciones que está pasando en el tiempo, en la demora, en la tramitación de los casos de violencia, que considero, Bonnie, está desnaturalizando el hecho de que el Estado está invirtiendo tanto en crear más centros de emergencia mujer, en dar la operatividad a los juzgados, y al final hemos eliminado las audiencias porque supuestamente el fijar la audiencia hacía que sobrepasemos el tiempo de las 72 horas, de las 24 horas, de las 48. Pero, Bonnie, actualmente llega hoy una denuncia de violencia y tú no vas a tener tu medida de protección en las 24 horas. Es materialmente imposible. Ahora, ustedes dirán, doctoras, pero ¿qué está pasando? ¿Faltan órganos jurisdiccionales? ¿O se ha incrementado el caso de la violencia? Doctores, miren, hay varias aristas. ¿Se ha visibilizado más violencia en el país? Sí. A partir del COVID-19 se ha incrementado exponencialmente, así lo dice el informe 2020 de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel, en este caso, latinoamericano, se ha incrementado de manera exponencial. Imagínense ustedes, así lo menciona el informe 2020. Entonces, ¿hay un incremento? Sí. ¿Hay visibilización de mayores canales de atención? Sí. Ahora es tan sencillo denunciar violencia, línea 100, chat 100, comisaría, poder judicial, fiscalía, centros de ahora a través de esta nueva ley que ha salido por hostigamiento laboral en espacios privados, en espacios públicos, acoso sexual, acoso callejero. Tenemos una gama de violencias para poder denunciar que en realidad la creación de órganos jurisdiccionales va a seguir siendo insuficiente. Está pasando lo mismo que pasó, doctores, y los que estamos en el ámbito del derecho hace tiempo.
con los procesos de alimentos. Los procesos de alimentos supuestamente están dotados para que sean procesos ágiles y cuánto tiempo demoramos en un proceso de alimentos. Eso lastimosamente es lo que le va a venir a violencia si es que no generamos una estrategia de no simplemente utilizar el tema de más órganos jurisdiccionales, sino atacar de manera crucial la reducción de los índices de violencia. Eso tenemos que reducirlo. Y no lo vamos a reducir a través de creación de órganos jurisdiccionales. Lo vamos a reducir con temas de políticas públicas, el tema de educación a nivel de todo, de educación sexual, a nivel de salud mental, tantas situaciones y aristas que no han sido tomadas en cuenta. Ahora, lo que me dice Bonnie también me dice, doctora, mire, ¿qué pasa? Ya el expediente lo remiten a fiscalía y yo recién me estoy apersonando. Entonces, ya cuando llega a fiscalía, aquí, doctores, si bien es cierto, se ha incrementado el número de fiscales a nivel de operadores, sobre todo a nivel de fiscalía, igual, doctores, yo creo que la tendencia ahorita es, de alguna manera, la fiscalía se está convirtiendo, no sé, esto sin ánimo de equivocar, bueno, sin ánimo de perjudicar el tema, pero yo creo que estamos duplicando las funciones, ¿no? Porque el Centro de Emergencia Mujer dice, o la comisaría dice, llega al órgano jurisdiccional, pero también tenemos la vía paralela y dice, lo envías para las medidas de protección al juzgado de violencia o al juzgado de familia, pero también inmediatamente lo envías a la fiscalía. Entonces, mira cómo va a correr, si al mismo tiempo, Bonnie, no es que el tiempo que se muere, sino, ni bien tú tienes, la comisaría se noticia de un tema de violencia psicológica o a nivel de comisaría y dice, los dos ámbitos, te vas por la vía del ámbito de protección y también va corriendo el tema de la remisión a fiscalía. Adicional a que cuando tú dictas la medida de protección, vuelvas a comunicar a la fiscalía qué medida de protección emitiste. Entonces, claro está que los dos van a correr al mismo tiempo. Está funcionando mal en el tema de operadores, eso sí está funcionando mal. Pero la intención de establecer estas dos vías es porque uno es el ámbito de sanción y el otro es el ámbito de protección. Son vías totalmente independientes, corren en sus tiempos, ellos a través de sus operadores o sus plazos y sus tiempos y sus controles que ellos quieran tener. Entonces, ahí nosotros no podemos señalar que es parte culpa del Poder Judicial o parte culpa de la Fiscalía. Situaciones que se vienen dando, sí, efectivamente, y que no logran el éxito de la implementación de este nuevo texto único ordenado. Situaciones como esas también, por ejemplo, algo muy importante es que el tiempo en la demora de la denuncia, en formalizar en que la denuncia de violencia llegue al órgano jurisdiccional, eso también ahorita es un problema, y el tiempo que se demora para emitirse las medidas de protección. No en todos los juzgados se emiten dentro de las 28, dentro de las 24, dentro de las 48 horas. Eso ya no se está dando de esa manera. Es complicado hacerlo dentro de ese tiempo con una carga procesal bastante grande. Y ahorita quiero mostrarles rapidísimo, a ver si mi tiempo me da, rapidito, los ámbitos para que ustedes lo tengan claros. El tema de los ámbitos, acá está. A ver, vamos a compartir rapidísimo antes que le dé la mano a los doctores que están pidiendo hablar. Aquí está, miren. Miren, doctores, esto es más o menos cómo es la tramitación. Nosotros ya lo hemos conversado en otras clases, pero aquí la vamos a ver ya rapidísimo. Miren, texto único ordenado, proceso paralelo o por ámbitos. Tenemos, recibida la denuncia policial, se remite las copias a la Fiscalía Penal para que vea el tema del proceso penal, esto ya lo ve el juez penal, y también se va como vía paralela prácticamente al juzgado de familia. El juzgado de familia puede dictar la medida de protección o puede dictar la medida cautelar o puede dictar las dos. ¿Cuánto tiempo va a ser vigente esa medida de protección? Porque usted me dice, doctora, ya me notificaron. ¿Y cuánto tiempo de vigencia va a tener? Doctores, la vigencia va a ser mientras permanezca el riesgo que llevó a la interposición de la medida de protección. Es decir, si en el ámbito penal, miren ustedes, aquí en este ámbito se determina de que la persona, por ejemplo, no es culpable, no se ha derrotado la culpabilidad, porque aquí sí, en el tema penal podemos hablar de culpabilidad o no. Aquí, por ejemplo, se opta por la absolución o en este caso la inocencia del supuesto agresor. Entonces ustedes dirán, doctora, pero aquí se había dictado retiro del hogar, ¿entonces significa que puede regresar a su hogar de manera inmediata? No, doctores, porque el ámbito de protección sigue vigente. Si aquí yo dicté una medida de protección que me dijo retiro, esa medida de retiro se va a mantener indistintamente que en el ámbito penal diga ya
que es inocente. Y se dan casos, doctores, ¿ah? Dicto el retiro del hogar. Y esta persona ya terminó su proceso penal y es inocente. Entonces, llega con su sentencia que dice, soy inocente, y llego a la casa de la supuesta víctima, en este caso, que tenía su medida de protección, en el que le decía al denunciado que se retire del hogar. Viene el policía y le dice, señor, retírese. Porque la víctima saca su resolución y dice, acá dice que él se retire, pero él viene y dice, acá dice que soy inocente, entonces yo tengo que regresar a mi casa. No, señores, así no funciona. La medida de protección va a seguir estando vigente, indistintamente que en el ámbito penal se declare la inocencia o se dé la absolución del denunciado. Y ustedes dirán, doctora, qué injusto es esto, porque las falsas denuncias que vienen suscitándose, o sea, prácticamente a mí, los que son abogados de la parte de los que han sido sindicados como agresores, es decir, a mí me retiran de mi hogar, encima me declaran en el ámbito penal que soy inocente y no puedo regresar a mi casa. Doctores, ámbitos diferentes, ahí está claramente, ámbito paralelo, ámbito diferente, ámbito de tutela, que es el ámbito de protección, ámbito de sanción. ¿Qué significa? Doctores, mi medida de protección, yo como víctima, por ejemplo, va a seguir vigente. No significa que si en el ámbito penal se decidió una cosa, eso va a afectar de manera directa o va a tener un efecto dominó o un efecto en cadena. No, son ámbitos independientes. Doctor, entonces, ¿cuál va a ser la opción para yo regresar a mi casa? A noticia del juzgado de familia, yo he sido absuelto, he cumplido mi terapia psicológica, las condiciones han cambiado, la relación tal vez ha tomado una situación que me permita a mí como juez evaluar que se deje sin efecto las medidas de protección, que se sustituyan tal vez las medidas de protección por otras menos gravosas, o incluso que se amplíen las medidas de protección también. El juez de familia puede dictar esos tres supuestos. Entonces, eso es lo que quería que quede claro, ¿bien? Vamos ahora a dejar de compartir acá. Yo igual el material de autores se los voy a pasar. Quiero que vean las medidas de protección antes de darle paso a las preguntas. Voy a mostrarles, ¿dónde está? Acá está mi protocolo. Este protocolo yo se los voy a pasar, doctores, no se preocupen. A ver, espérense un ratito, por favor. Aquí está. Miren, este es el protocolo que les he dicho que se ha aprobado el 7 de marzo del año 2020, justamente por el Día de la Mujer, porque no se olviden. El 8 de marzo, Día de la Mujer, el 7 de marzo se dictó el protocolo. ¿Qué dice este último protocolo? Porque también ya nos tienen acostumbrados a sacar protocolos todos los años, pero este protocolo al menos me parece el más sensato. Miren ustedes. Acá nos dice cuáles son los tipos de violencia, perfecto, pero vamos a llegar a lo que dice medidas de protección. ¿Por dónde está? Avancemos, doctores. Retiro del hogar, acá está. Y ustedes lo que siempre me preguntan, doctora, criterios para la emisión de las medidas de protección. Perfecto, acá las tengo en la mano. 7.24. Criterios para emitir medidas de protección o cautelares. Las medidas de protección, independientemente del nivel de riesgo, es decir, riesgo leve, moderado o grave, deben contar con las características interrelacionadas. Deben ser idóneas. Deben ser congruentes. Les cuento un caso donde no es idóneo y congruente. ¿Ya? Rapidito. Caso. Dos ex convivientes en realidad, pero que vivían en la misma casa. ¿Por qué digo ex convivientes y vivían en la misma casa? Porque, señores, esa es la realidad del país. No hay casa para cada, o sea, a la justa si podemos lograr tener un espacio, un lote o lo que fuese, pongo un negocito ahí, pongo un restaurante, pongo una mecánica, ya no quiero tener una relación con mi conviviente en ese momento, entonces yo ya no duermo en la misma cama, he suspendido ese tema de cohabitar en la mismo lecho, o el hecho, bueno, en este caso en la misma cama, tener cada uno sus espacios, tener su negocio, hubo un tema de un conflicto, se dicta una medida de protección y se dicta una medida cautelar. En el caso del señor tenía su taller, que era el único sustento de la familia, la señora no trabajaba, él tenía un taller dentro de la casa, que era una casa con una entrada para el taller y tenía una entrada para lo que es las habitaciones y la salita. Perfecto. ¿Qué dicta la juez de manera inmediata? Violencia psicológica, perfecto. Retiro del hogar del denunciado. Alejamiento y prohibición de comunicarse, acercamiento 300 metros y demás prohibiciones. Prohibido de represalias y le fijo una medida cautelar de asignación de alimentos de 800 soles para su hijo menor, para la víctima y para su hijo menor de edad, 800 soles mensuales. Esto se va a la sala y la sala dice, el señor cuando en la apelación dice,
señores magistrados, ¿cómo quieren que yo cumpla esa medida de protección y esa medida cautelar? ¿De dónde voy a sacar los 800 soles si mi herramienta de trabajo y el único sustento del hogar es justamente el taller que queda dentro de la casa? Y que usted me está diciendo que yo no me puedo acercar, no me puedo aproximar a mi casa donde está la señora viviendo mi ex conviviente con mis hijos. ¿Cómo hago entonces para trabajar y cumplir con los 800 soles mensuales? ¿Es idóneo e incongruente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasó aquí? Aquí pasa que la jueza emite una medida de protección totalmente inidónea e incongruente. ¿Por qué? ¿Cómo le vas a exigir al señor que pague 800 soles mensuales? Le estás diciendo que no ingrese a su centro de trabajo prácticamente, que es su único taller, que ahí arregla su taller de mecánica, donde están sus herramientas y donde está su local, y le estás fijando aparte una pensión. Es una situación idónea. Ustedes dirán, doctora, pero claro, esas son las medidas que se dictan. No. ¿Por qué? Porque si la juez hubiese conversado, incluso con la propia denunciante, le hubiera dicho, señora, ¿en qué condiciones vive? ¿Usted vive en una casa alquilada? ¿Vive en una casa propia? ¿Su casa también es un negocio? ¿Usted es ama de casa? ¿Usted trabaja? Le hubiera dicho, señorita juez, yo soy ama de casa, mi esposo trabaja justo en un tallercito que queda en mi misma casa. Ya, señora, y el señor, usted, cuando el señor, ¿cómo pasó el conflicto? Sí, bueno, me insultó, tuvimos un altercado ahí en la casa, pero él abajo yo quiero que él se quede abajo en su local y que de su local no entre a la casa. Solamente quiero que, como hay una entrada independiente para el local, que él ingrese de manera independiente al local, pero que ya no ingrese a la casa porque él siempre me insulta, me agrede, lo que fuese, bueno, lo que la señora decía. Perfecto. Miren qué hubiera pasado si hubiera dado una medida que sea más coherente con el conflicto. Yo hubiera podido dar, aparte de mi terapia psicológica, hubiera podido decir, bien, esta casa tiene 2 ingresos, perfecto. Hay un ingreso independiente para el local y hay un ingreso para la casa. Si yo puedo hacer esa separación de la casa y veo que no va a haber contacto entre el denunciado y la denunciante hasta que sigan su terapia, porque no ha sido una situación muy gravosa, entonces voy a, como medida temporal, fijar 3 meses bajo supervisión tal vez, o 4 meses, si es que los conflictos o esa situación de agresión verbal que se dio en ese momento, a través de la terapia o qué sé yo, puedo verificar que el señor puede cumplir con el ingreso directo a su taller sin contacto con la denunciante. Puede ser que sea una medida idónea. Ahora, ¿qué pasa si en ese tiempo siguen surgiendo los conflictos? Señor, le doy el plazo, ha tenido usted el plazo de esos 4 meses para que usted vea que ese local que usted tiene o ese espacio en el que usted realiza sus actividades pueda llevarlo o trasladarlo a otro espacio, porque ese es el hogar o el local, es la casa habitación. Yo ya le di esa oportunidad y usted sigue insistiendo en los actos violentos respecto a su pareja. Violencia psicológica en este caso, no estamos hablando de violencia física, en este caso de violencia psicológica. Entonces, pude dictar una medida mucho más congruente e idónea si yo tenía la delimitación total del conflicto. Doctores, la pregunta es, ¿cómo delimito el conflicto? Si yo no tengo audiencia, no puedo escuchar a la otra parte a nivel de primera instancia. Es importante la audiencia, ¿verdad? Es importante, sí, pero estamos haciendo una balanza y decimos, claro, es importante, pero mira, tenemos datos estadísticos que nos dicen que hay un grupo vulnerable que se llama mujer y hay un grupo vulnerable también que se llama niño, niña y adolescente, hay un grupo vulnerable que se llama anciano, adulto mayor, hay un grupo vulnerable que se llama mujeres indígenas, hay un grupo vulnerable que se llama mujeres afrodescendientes, hay un grupo vulnerable que se dice mujeres en condición cero positiva, mujeres en establecimientos penitenciarios, niños que nacen en establecimientos penitenciarios. Entonces, sobre ese grupo y grueso de estadística me permite prescindir de esa audiencia cuando yo necesito hacer algo rápido y dictar una medida rápida, porque si no, si yo me demoro en la emisión de esa medida, puedo afectar de manera permanente la integridad, en este caso, ese ámbito de protección que es la integridad de la persona humana de este grupo vulnerable. Hay una justificación, pero de todas maneras, la justificación está también en que el juez analice el conflicto, analice el contexto y dicte una medida congruente. Yo no puedo dictar retiro cuando la persona ha habido una violencia psicológica y dentro de ese análisis del caso del concreto, la supuestamente víctima
que le dijo, mira, doctora, ¿sabes qué? He venido a denunciar que él me ha revisado mi celular y lo ha tirado contra el suelo y me lo ha roto el celular y lo ha tirado al baño, qué sé yo, como situaciones que he tenido. Eso lo denunció. Ya. Entonces, eso lo denuncia, y lo malo es que la denuncia hasta que llega y yo hago la llamada telefónica, la señora me dice, ¿sabe qué, doctora? Yo ya regresé con mi pareja porque ya me ha prometido que no lo va a volver a hacer. Pero como yo soy juez y quiero hacer retiro, porque el Centro de Emergencia Mujer me ha dicho retiro del hogar, entonces yo voy a evitar retiro del hogar del señor. Bajo procedimiento, comuníquese con la policía y que retiren del hogar al señor. Sería una medida, el retiro, que es la medida más gravosa, dentro de un contexto familiar en el que voy a medir una medida de protección, tal vez terapia psicológica, tal vez supervisión, tal vez alguna medida adicional que me permita tal vez no acrecentar el conflicto. ¿Cómo voy a evitar retiro en este caso? No sería congruente. Tenemos que establecer medidas en razón también de la gravosidad de lo que se está señalando. Y miren otra situación, aquí está, miren. Es lo que les he dicho, retiro de la persona. ¿Cuándo se da el retiro de la persona? Este protocolo, doctores, está bien estructurado. Les permite clarificar cada cosita. Miren, retiro del agresor. El que se encuentra la víctima, así como, por ejemplo, la prohibición de regresar al mismo, también, porque te retiras ahora y prohíbo retornar al mismo domicilio. Perfecto. Disponer también medidas complementarias para las que la Policía Nacional es la que me va a poder ayudar para que se ejecute y decir, señor, si retires y ya no retorne. Adicionalmente, esta medida, el juez o la juez debe contemplar otras que garanticen la integración. ¿Por qué dice otras? Doctores, de nada sirve que yo le diga retírese del hogar, pero el señor le está esperando a la vuelta de su casa y le sigue amenazando o acosando y diciéndole, sí, yo te voy a matar, yo te voy a hacer esto. ¿Qué gano con el retiro? Tengo que adicionarle un impedimento de acercamiento o de proximidad, en el caso que yo identifiqué, ¿no? La proximidad de ella a su domicilio, a su centro de trabajo, a su centro de estudios, dependiendo del caso en concreto. Al gimnasio, por ejemplo, a su centro de culto evangélico, a su centro, algún espacio en el que ella, de manera continua, ella o él, no necesariamente ella, concurre. Y tengo que establecer una distancia también, porque si no establezco, por ejemplo, 100 metros, 200 metros, puede ser que la persona diga, en realidad yo me siento acosada, lo veo en la esquina, pero me dice, normal, yo puedo estar en la esquina, porque a mí no me han dicho que a la proximidad a qué espacio se refiere, ¿no? Entonces tengo que ser precisa en ello. ¿Y esto en qué casos? En que yo veo que el caso es mucho más complejo, cuando yo veo que hay una agresión, un acoso sexual, por ejemplo, muy fuerte, aquí tengo que dictar una medida exactamente con un espacio en metraje, ¿no? Sumado a ello también, por ejemplo, existe la prohibición de acercamiento a los integrantes del grupo familiar. Hay acosadores que, por ejemplo, siguen frecuentando a la hermana, siguen frecuentando a la casa donde ella vive y dicen, no, yo no vengo a verte a ti, yo vengo a ver a tu hermana, yo vengo a ver a tu vecina, yo vengo a ver, sí, claro, o sea, también tenemos que analizar el contexto en el que viene, el que se encuentran estas medidas. Las prohibiciones de comunicaciones también, porque te puedes seguir a través de los Facebook, redes sociales, chat, intranet. Y miren, yo he tenido recientemente un caso en Camposol en el que la víctima me dice, doctora, este acoso que estoy teniendo incluso se realiza al teléfono que me ha brindado la institución. Ojo, aquí simplemente vamos a ver un tema en el ámbito privado, ¿no? Aquí tengo que noticiar al centro de trabajo para que establezca un protocolo idóneo para que se pueda verificar este acoso que se viene dando incluso utilizando los equipos celulares que le otorga la empresa. Entonces, este trabajador está utilizando una red prácticamente de comunicación que es institucional, ¿ok? Vamos a ver acá otra prohibición. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas, por ejemplo, también es importante eso. Sobre todo estas prohibiciones ya se dan en el ámbito penal. He visto mucho que ya en el ámbito penal se da esta prohibición, por ejemplo, de tenencia y porte de armas para la persona que ha sido indicada como ya agresora. En este caso ya estamos hablando del ámbito penal, ¿ok? Nosotros todavía a medida de protección, a nivel de ámbito de protección como tal o ámbito de tutela, no estamos determinando eso, que si la agresora tiene o no arma. Miren, esto es lo más importante de todo. Yo creo que esto le daría mucha relevancia al texto de las medidas de protección, pero lastimosamente me encantaría dictar esta medida de protección y no la hago. ¿Por qué no hago esta medida? Porque no tengo las condiciones necesarias para poder dar, que creo que es lo más urgente en el país.
albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su seguridad previa coordinación con la institución a cargo. Doctores, el problema que tenemos en el país es que no tenemos albergues de acogida, ni para niños, ni para ancianos, no tenemos albergues transitorios, albergues temporales para víctimas de violencia, no tenemos eso. Entonces, esta medida de protección se queda en el aire. Ustedes miran, doctora, sí, hay uno que otro refugio, claro, hay uno que otro, pero están colapsados, ya no hay más ingresos, y más por el tema de COVID es imposible casi ingresar a una nueva persona a estos espacios. Bien, doctores, vamos a las medidas cautelares rapidísimo para yo escucharlos. Yo sé que tienen muchas preguntas y lo vamos a responder aquí. Miren, lo que les había comentado de la pensión anticipada, ¿verdad? Medidas cautelares. Asignación económica de emergencia. Y ustedes me dirán, doctora, ¿qué se refiere a asignación económica de emergencia? Es lo mismo que la fijación de pensión de alimentos que usted nos había comentado, doctores. Es prácticamente lo mismo. Miren, comprende una suma de dinero indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. La asignación debe ser suficiente y idónea para evitar que se mantenga o se coloque a la víctima en una situación de riesgo frente a la persona agresora. El pago de esta asignación se realiza a través de depósito judicial, porque no le voy a decir, señor supuesto agresor, venga y entréguelo de mano a la víctima, si lo que quiero yo es que no se comuniquen. Entonces yo no quiero exponerla, yo no quiero revictimizarla. Entonces a través del depósito judicial, ¿qué hago? Ordeno y dispongo al Banco de la Nación que le abra una cuenta. Doctora, ¿esto se refiere a una medida cautelar en realidad? Sí, doctores. Si ustedes analizan el texto único ordenado, dice, se podrán dictar medidas cautelares las mismas que se encuentran en el ámbito civil. Como por ejemplo, ¿cuál, doctora? Asignación anticipada de alimentos, bingo, lo que veníamos conversando, ¿verdad? La asignación anticipada de alimentos. Ojo, ustedes pueden darla como asignación anticipada de alimentos y en el caso, por ejemplo, dirán, doctora, pero no ha habido una violencia económica, sino he tenido un caso reciente, por ejemplo, de una mujer embarazada, está con 8 meses de gestación. El señor le tiró 2 bofetadas sabiendo que estaba en estado de gestación y la amenazó de muerte. Ahora, ella me dice, doctora, ya me prohibió el acercamiento, el alejamiento, el retiro, perfecto, pero todavía mi hijo no ha nacido. En este caso se puede dar una asignación anticipada, porque más o menos la asignación anticipada de alimentos es prácticamente, si ustedes lo comparan con el ámbito de justicia de paz letrado, tienes que haber un reconocimiento del niño y ya reconocido con el DNI, tú interpones con el DNI del niño, o el niño en este caso, de padre a hijo, esa vinculación de padres a hijos, ¿verdad? Entonces, en el caso de la mujer embarazada, ¿cómo hago? Ahí. Si bien es cierto, hay pensión de alimento, o hay unas, el código también establece que cuando hay gastos del embarazo, ¿verdad? Así se llama. Perfecto. Pero para establecer los gastos del embarazo, primero tengo que saber, o tener un monto más o menos de cuánto es lo que se gastó, pero hacia atrás. Entonces, lo que aquí considero yo y es lo que le dimos a la chica, a la señorita, fue una asignación económica de emergencia como tal. Es decir, darle un monto aproximadamente de lo que iba a costar el parto o el dar a luz, en este caso porque ya tenía 8 meses y medio, o sea, bien próximo a dar a luz, y se le asignó esta medida urgente como fijarle una asignación económica de emergencia, al menos para que pueda dar a luz. Luego ya de que este niño, en condición que nazca vivo, y la asignación de los derechos que le corresponden como tal, se le puede dar una asesoría jurídica gratuita para que denuncie o para que demande la afiliación en el caso de corresponder con la acumulación del caso de alimentos, ¿verdad? Entonces podemos darle todas las medidas cautelares que fija el Código Procesal Civil como tal, o sea, se pueden dar esas medidas cautelares. Otra medida cautelar que se puede dar, doctores, prohibición de disponer, enajenar, otorgar prenda o hipoteca los bienes inmuebles o bienes comunes. Pero para esto necesitamos precisar esa prohibición de disponer. ¿Por qué pasa esto muchas veces? Miren ustedes. Recuerden el pleno que se dio en Ica, Fornina Manco y Wilda Cárdenas, la doctora Wilda Cárdenas Falcón. Posturas totalmente diferentes. Fornina Manco, civilista, doctora Wilda Cárdenas también civilista, pero con una especialidad y con profundo sentimiento en el ámbito de identificación, en el ámbito de familia y en el interés superior del mundo. Se dictó una medida de protección a favor de una supuesta víctima de violencia en el que decía retiro del hogar para el denunciado y que ella permanezca en el hogar con sus hijos. El denunciado era conviviente. El denunciado se retiró del hogar, pero como él era propietario de la casa, fue y vendió la casa. Al final le notifica el nuevo comprador de la casa a la señora, retírese porque yo acá voy a habitar, esta es mi casa que le he comprado. Señor, ¿quién le ha vendido? Le ha vendido su ex conviviente, perfecto. Pero si yo no estoy enterada, yo tengo acá una medida de protección que dice que yo me tengo que quedar acá y él se fue. Sí, señora, pero su medida de protección no dice prohibición de disponer, enajenar al denunciado. ¿Y ese bien
era del denunciado. ¿Usted hizo su reconocimiento de convivencia? No, no lo hice. Vaya a hacer su proceso de reconocimiento y en algún momento cuando salga su sentencia que le reconoce su convivencia que tuvo con el señor, ya sea que cumple los requisitos de más de 2 años, que fue una convivencia propia, etcétera, podrá ahí incluso tal vez establecer alguna, no sé, indemnización respecto a ello y todos los supuestos civiles que se pueden generar a partir de ya una disposición de bien. Entonces, ¿en qué quedó prácticamente nuestra medida de protección? La doctora Wilda Cárdenas, con una formación específica en el tema de familia y en el interés superior del niño, decía, no, acá esta medida de protección, que es una medida cautelar también, en este caso que se dio el retiro, prácticamente también era un título ejecutivo y la otra persona no podía disponer de ese bien, no debió vender ese bien. O el doctor Fornina Manco decía, no, yo no estoy privando el normal desarrollo imagínense, el normal desarrollo de la compra y venta de esta dinámica económica respecto de compra y venta de inmuebles. Una cosa son tus prohibiciones que me estableces a nivel de medida de protección, medida cautelar, que me dices, efectivamente, retire ese señor. Me dijo que me retire, pero no me dijo no vendas. No me dijo no me vendas la casa en la que la señora se quedó con los hijos. Gran problema aquí, pero por eso te dice, puedes prohibir el disponer, enajenar o otorgar. Ahora, jueces valientes que hagan eso en el tema de violencia. Quisiera tener a la mano más de una resolución que establezcan la prohibición de disponer, sobre todo en caso de que se señalan como convivientes, pero que todavía no hay un reconocimiento como tal de una unión de hecho, y que le prohíban a la persona que se está retirando del bien, o que le dices, retiro del hogar porque eres el violentador, pero te prohíbo que vendas la casa, que tú eres el titular. Complicado, ¿no? Prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué pasa aquí? Si ustedes se dan cuenta, prácticamente es la tenencia, el tema del régimen de visitas, el sistema de apoyos y salvaguardas, la tutoría, entre otros. Muchas veces pasa esto, miren. Violencia psicológica y al final el más fuerte se lleva al niño. En la violencia que está así, yo cojo al niño, me es más fácil llevarme al niño o a la niña y luego yo denunciar por alimentos. Y decir, yo tengo la tenencia de hecho y la voy a demandar, pero ya me adelanté y por violencia familiar yo voy a disponer que se me asigne una asignación económica inmediata y que también se me reconozca como medida cautelar la tenencia y demás derechos que pueda hacer. Entonces, aquí se está generando un problema porque algunos jueces decían, nosotros podemos involucrarnos en el tema de tenencia, por ejemplo, cuando hay un proceso de tenencia que se está llevando a cabo en un juzgado de familia ordinario, o sea, en la justicia ordinaria, un juez de familia está viendo ya la tenencia de ese tema. Y a mí como juez de violencia me llega un proceso de tenencia y yo advierto en el sistema integral judicial que ya hay un proceso de tenencia que se está tramitando. Hay muchos jueces que decían, yo no me puedo inmiscuir. Si eso se está tramitando en el juzgado de familia, entonces le digo, señores, esto se tramitará, esperen su espacio y tiempo allá. Otros decían, no, pero si imagínate, si bien es cierto, en otro juzgado se está tramitando, pero aquí se está atentando contra la integridad, en este caso tal vez del niño, o de la persona que tenía el régimen de visitas o la tenencia, y se está afectando de manera psicológica, se está afectando su integralidad, así que su integridad. Entonces, hago la denuncia de violencia. Ah, sí, puedo resolverlo. Lo resuelvo, no tengo impedimento, porque estoy protegiendo con una medida eficaz, rápida, de 72 horas, de 48 horas, de 24 horas, puedo decidir incluso como medida temporal o medida cautelar esa tenencia provisional. Pero miren aquí, un poco peligroso también, porque estaríamos afectando tal vez, imaginemos que ya hay una sentencia incluso en otro juzgado sobre el tema de la tenencia. Y esto lo han visto en el pleno, doctores, ¿ah? Esto se ha visto en el pleno 2 y 3 de diciembre, del pleno de violencia que se ha dado a nivel nacional. ¿Y cuál fue la actitud mayoritaria? La postura mayoritaria fue justamente de que sí se podía ver el tema y que no se estaba afectando la cosa juzgada, no se estaba afectando el tema de que otro juez ya lo estaba conociendo, porque aquí lo que se estaba viendo es la integridad o el peligro de afectar incluso de la vida de esa persona que requiere que se dé de manera inmediata esa tenencia, pero una tenencia como provisional, como medida cautelar. Incluso yo remito luego copias al juzgado para que ya en el juzgado incluso acelere y ya defina en ese espacio probatorio, en ese juzgado ordinario, que puede evaluar las condiciones para que se dé esa tenencia como tal. Bien, otra de las medidas cautelares que se pueden dar, que es lo que damos nosotros
casi en todos los casos, tratamiento reeducativo. ¿Para quién es el reeducativo y el terapéutico? El reeducativo muchas veces es justamente el trabajo, la terapia que se le da al supuesto agresor. Ese es para que se le reeduque. Y para el caso de la víctima, solamente es tratamiento psicológico o terapéutico, o tratamiento cuando son de pareja, tratamiento específico de pareja, ¿no? Depende del requerimiento que se haga. Esto es ante los centros de salud más cercanos. Bien, ¿cuál es la finalidad de ese tratamiento psicológico? Es la recuperación emocional de la víctima cuando se le dicta a ella, y en el caso del terapéutico o el reeducativo para el supuesto agresor. Bien, entonces esas son, señores, las medidas de protección y medidas cautelares. Vamos a ver aquí. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bien, vamos a las preguntas. A ver, iniciamos. Reader, maneja por favor el tema de las preguntas. Sí, doctora. Doctor Oscar, está activo su audio. ¿Cómo está, doctor Oscar? Buenas noches. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Doctora, una consulta. A mí me denunciaron por violencia psicológica. Bueno, se llevaron a mi hija, salí de mi departamento. Disculpe, doctor Oscar. Disculpe, doctora. Casos particulares, por favor, no, estimados participantes, porque la doctora es juez y por su calidad de magistrado no puede dar opinión a ello. Doctor Teodoro, está activo su audio. Para no quedarle, tal vez para apoyarlo a Oscar, si lo puedes hacer, o sea, yo no puedo atender casos particulares porque si no prácticamente es como si estuviera dando una asesoría, yo estoy imposibilitada de dar una asesoría en un caso específico. Lo que puedo hacer es de manera genérica. Por ejemplo, ¿qué es lo que a ti, dentro de esa situación que te tocó vivir, por ejemplo, algo que viste que no correspondía, o una situación que, por ejemplo, la falta de capacitación, la falta de defensa, no tuviste una abogada, una defensa privada, tuviste una defensa del Estado, una defensa gratuita, una situación muy, no puedo hacer cómo hubiera resuelto un juez aquí en este caso, eso no puedo hacer. Si hay un caso de violencia psicológica, en lo tradicional de los procesos de violencia psicológica, tiene que haber acompañado una ficha de valoración de riesgo, que no, ojo, no es obligatorio, porque te dice, puedes prescindir de esa ficha de valoración, de este informe psicológico, puedes prescindir en el caso lo amerite, o sea, la urgencia que se requiere, pero ya ahorita con el estado de emergencia que ha bajado bastante, yo creo que ya no habría esa situación de, bueno, no tengo informe, no importa, yo dicto. No, yo creo que tendríamos que ser, sobre todo como magistrados, un poco más responsables en ello. No podemos exigir que a nivel en el distrito judicial que te haya tocado esa experiencia, tengan también esa formación respecto al requerir documentación adicional. En mi caso particular, sobre todo cuando es el tema de violencia psicológica, siempre consideramos tener esta comunicación con la víctima, este relato cierto, coherente, para poder identificar el conflicto. Según lo poquito que te escuché, entiendo que hay un conflicto mucho mayor, porque el decir se llevó a mi hija o no se llevó a mi hija, eso ya significa que hay un conflicto previo. Indistintamente de la violencia, hay una situación de una disfunción a nivel de familia, indistintamente que no convivan, que convivan o no, la relación que se lleva entre padres como tal y la relación entre padres e hijos. Entonces, eso el juez tiene que visibilizar y decir, aquí hay un conflicto mucho mayor. Entonces, la medida de protección que yo voy a dictar no va a variar en el tema que yo diga, usted es agresor, o usted, perdón, es víctima de violencia y usted es el supuesto agresor, entonces para usted terapia psicológica, para la otra terapia reeducativa. Luego, cuando toque el otro régimen de visitas tal vez, o la otra visita, o cuando estén a las ganadas de capturar al niño prácticamente como presa y tenerlo, yo ahora lo tengo, entonces yo denuncio, la otra persona es la que agrede. Esa situación lo que hace, sobre todo en el caso de mi experiencia propia, como juez, lo que nosotros analizamos ya no es la medida de protección a favor de la que denuncia o el que denuncia, sino la medida de protección a favor del niño. Esa es una nueva visión, porque miren, en el hecho de que la expareja o los parejas, los que han sido exconvivientes, se estén peleando, raptando al niño prácticamente, no hay rapto cuando son padres, pero estamos hablando en manera genérica, de que yo tengo, sé que va a tal parque, entonces mejor ya, como sea, voy al colegio, recojo al niño y yo lo tengo ahora en posesión a este niño prácticamente como si fuese un objeto, y ahora yo denuncio alimentos, yo denuncio tenencia, yo denuncio o limito el régimen de visitas. Ese conflicto hace que el único, en realidad, afectado psicológicamente es
el niño. Y según la Convención de Derechos del Niño, el niño tiene que vivir en un espacio libre de violencia. Un espacio libre de violencia en el que ninguno de los dos progenitores le está dando un espacio libre de violencia como tal. Entonces, incluso yo en algunos casos, cuando los padres son totalmente conflictivos, he llegado a poner en conocimiento a la unidad de protección especial de niño, niño y adolescente. Entonces, la unidad de protección especial determinará si el niño se encuentra bien, ya sea a cargo de la madre o a cargo del padre, o si no, se puede incluso disponer de una medida adicional. Entonces, hay que tener en cuenta eso. A veces como padres, sobre todo lo que nos conviene de alguna manera es, si es que se separa la relación, se acaba la relación de pareja, determinar a nivel de conciliaciones, a través de actas, definir tenencia, régimen de visitas, cómo va a ser la visita, va a ser con externamiento, sin externamiento, con supervisión, sin supervisión, el tema de los alimentos, que todos esos datos estén claros para que se evite que el momento, el tiempo en el que se tiene que tener comunicación, ya empieza la edad escolar, ya empieza la etapa escolar, le falta que no le compraste las zapatillas, no le compraste las medias, esas situaciones generan violencia y sobre eso tengo un incremento de denuncias por el tema de que telefónicamente se negó a comprarle las zapatillas y le dijo, oye, tú no trabajas siempre toda la vida, me vienes eso. Violencia psicológica. Incremento de denuncias de violencia psicológica. Situaciones que pudieron ser evitadas si es que todos esos procesos se llevan y se delimitan en un solo conflicto. O sea, analizamos el conflicto en su amplitud. Bien, vamos a darle pase a otro participante. Excelente, doctora. Doctor Teodoro, está activo su audio. Doctor Teodoro, activo nuevamente su audio. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, ¿cómo está, doctor? Agradeciendo anticipadamente su ponencia, muy interesante. La pequeña duda que tengo es que al momento que usted manifestó con el incremento de violencia familiar, manifestó diferentes tipos de violencia en el sentido a la mujer, al niño, al adulto mayor, al afro, a las personas de diferentes regiones, pero no mencionó en los casos que se está viendo ahora la violencia que hay contra los varones. Por ejemplo, ¿qué sucede? Una denuncia de una mujer por el tema de violencia familiar. ¿Qué es lo que sucede cuando esta violencia ha sido una violencia fingida? Llega todo el procedimiento. Claro, llega procedimiento, llega la medida de protección, llega a la fiscalía analiza, recibe el informe pericial y llega a la conclusión de que no ha habido violencia psicológica y la relación de la víctima no es coherente, ¿no?, con las versiones que ha realizado. Entonces la fiscalía decide por archivar el tema. En este caso, de repente quizás no llega a verlo usted porque usted ve solamente la medida de protección, caso llegaría a la fiscalía. ¿Qué medidas podría tomar las personas, ¿no?, que son de estas violencias, de estas denuncias falsas o armadas o utilizadas con otros mecanismos, para otro mecanismo? ¿Qué opinión usted podría brindarme en ese sentido? Bien, primero para delimitar lo siguiente, nosotros no solamente en los casos, mi estimado Teodoro, en los casos de violencia familiar como hombres, me estoy poniendo en el supuesto yo hombre, por ejemplo, no estamos solamente expuestos a una falsa denuncia en el ámbito de violencia familiar. Usted, por ejemplo, Teodoro, puede ser falsamente denunciado por violencia familiar, puede ser falsamente denunciado por violencia sexual, puede ser falsamente denunciado por estafa, puede ser falsamente denunciado por invasión, por posesión ilegal de armas a través de un sembrado de la policía, puede ser falsamente denunciado por extorsionador. Nosotros como seres humanos podemos estar en una situación de una falsa denuncia. Y para eso, ante la falsa denuncia, usted tiene la vía correspondiente para, lastimosamente, así funciona el sistema, y no solamente, por eso yo hago la precisión, porque no solamente es en el ámbito de violencia, porque ahora estamos diciendo, existe una violencia porque a mí me han hecho una falsa denuncia. Perfecto, yo no justifico la falsa denuncia, al contrario, yo exhorto a los jueces a que hagan una investigación a nivel penal, cuando corresponde, y a nivel de medida de protección, para tener los indicios razonables, también nos agenciemos mínimamente para poder motivar de manera adecuada y establecer cuál es el indicio razonable.
pero nosotros como seres humanos estamos expuestos a la falsa denuncia. Siempre van a existir personas que hacen uso indebido de las herramientas judiciales, esto es, de las denuncias como tal, y que luego a lo largo de las investigaciones se demuestra la inocencia o la culpabilidad en los ámbitos penales. Y ya en el ámbito penal, cuando la persona se establece que no ha sido así, entonces tendrá la acción y la vía correspondiente para justamente lidiar con esa falsa denuncia. Entonces los canales están dados, a nivel de ley existen los espacios. Ahora, cuando usted me dice, por ejemplo, estamos hablando solamente de violencia contra la mujer, mire, el rótulo del texto único es violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Pero ya lo hemos conversado en otras clases, esta es una clase de medidas de protección, pero rapidísimo les explico. Nosotros tenemos una política nacional que es política nacional contra la violencia de género o política nacional de igualdad de género. Esa igualdad de género nos determina grupos vulnerables, en los que un grupo vulnerable de manera histórica es la mujer, pero otro grupo vulnerable es niño, niña, adolescente, independientemente del sexo. Otro grupo vulnerable es adulto mayor, independientemente del sexo. Grupo afrodescendiente, independientemente del sexo. Grupo personas con discapacidad, independientemente del sexo. Y en ese grupo entran dentro de los integrantes del grupo familiar. Por decir, violencia que ejerce un hijo hombre respecto a su papá o a su abuelo que vive dentro de la misma casa y que lo golpea, lo flagela, lo humilla, lo obliga al señor, estamos hablando hombre-hombre, y eso está dentro del ámbito de protección del texto único ordenado de la ley 30364, indistintamente que ambos sean hombres, sujeto activo, sujeto pasivo hombre, pero son integrantes del grupo familiar. Y en el artículo 6 nos dice exactamente, en el artículo 7 nos dice exactamente quiénes dentro de ese grupo de integrantes del grupo familiar, hasta qué lazo, hasta qué nexo pueden entrar, o no se dice nexo, se dice grado de consanguinidad, grado de consanguinidad o afinidad pueden entrar y que sean dentro del mismo, o cohabiten prácticamente dentro del mismo hogar. Entonces, el texto único ordenado nos plantea nuestro ámbito de protección. No está limitado solamente a las mujeres, sino que nuestra ley, tal vez por darle un énfasis a este grupo histórico vulnerable, le pone mujer adelante e integrantes del grupo familiar. Dentro de integrantes del grupo familiar, especial atención a los grupos vulnerables, conformados ya sea por hombres o por mujeres, pero que tengan alguna situación que se la pueda discriminar, ya sea por sexo, ya sea por grupo etario, adulto mayor, por ejemplo, ancianos, niños, niñas y adolescentes, también es un grupo etario, nacionalidad también, por ejemplo, venezolano o alguna otra, migrante irregular, etcétera, son grupos vulnerables. ¿Ok? Siguiente participante. Excelente, doctora. Doctora Abel, muy buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, doctora. Excelente ponencia. Buenas noches a todos los compañeros que están acá también. Lo que yo quería preguntarle era que si cuánto el juez valora antes de imponer una medida de protección en un tema de lo que es psicológico o psiquiátrico de ambas partes, tanto de varón como mujer, porque lamentablemente en el Perú casi es un patrón de conducta que se repite, ¿no? No en todos los hogares, pero casi en la mayoría existen ya actualmente muchos hogares disfuncionales y ¿cómo se llama? Eso es lo que quería saber, doctora. Y les comento un caso rapidito. Cuando yo les comento casos específicos que yo he tratado, son casos que ya tienen medidas de protección y que ya han quedado consentidas, por eso es que los puedo comentar, ojo. Entonces, miren, lo que me dice el participante, te agradezco por tu precisión, justamente a nivel de violencia psicológica, que es una de las violencias que más está presente en el caso peruano, pero que es la que menos se demanda y que es la de mayor o difícil probanza de alguna manera, ¿no? El tema de la violencia cuando no tenemos, por ejemplo, informes psicológicos, incluso cuando no tenemos personal calificado para poder aplicar esa ficha de valoración de riesgo, o ese informe psicológico que nos tiene que determinar cuál es ese grado de afectación, tal vez psicológica, o cuando hay una afectación relacionada con el hecho violento. Perfecto, lo que dice el participante es muy importante porque en el caso del país
en caso peruano, tenemos altos índices de violencia justamente por esa violencia que se ejerce incluso dentro de los hogares, de esos espacios seguros que nosotros consideramos, incluso el Estado establece como espacio seguro el hogar, pero no, el hogar ya dejó de ser el espacio seguro porque el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice alto índice exponencial de violencia que recae dentro de los hogares. Entonces ya no es hogar igual espacio seguro. Ahora, mira, cuando nosotros valoramos el tema de la violencia psicológica, como les digo, siempre es importante tener alguna información adicional. No solamente quedarnos con el tema de la ficha de valoración de riesgo, siempre es importante contextualizar el espacio. Y ahora les digo, miren, un caso rapidísimo que tuve. Un caso normal de violencia intrafamiliar, pero en este caso quien denunciaba era el señor. El señor decía, doctora, yo tengo 2 hijos menores de edad y mi casa es también, tengo un negocio que vendía material de pintura. Y incluso, miren, lo que poca gente anexa en un caso de violencia, pero cuando es hombre, lastimosamente, tiene que anexar mucho más medios probatorios, y ahí sí le doy tal vez la razón a alguno de los participantes que decía, doctora, en el caso de la mujer casi no se pide nada, pero en el caso de violencia que denuncia un hombre le piden todo. Debo aceptar que en algunos casos es así, cuando el tema de la violencia psicológica lo denuncia un hombre, pero como es integrante del grupo familiar, está dentro del ámbito de protección. Pero para emitir mi medida de protección tengo que evaluar ese contexto, ¿verdad? Bien. ¿Qué había pasado? Este señor anexa, miren, un video donde se ve claramente que la señora empieza a tirar todos los tarros de pintura al suelo, e incluso un tarro le quiere tirar al señor, o le llega a tirar, pero no le hace impacto, pero estaba totalmente desequilibrada la señora, ¿no? Y él decía que esas actuaciones eran constantes en ella. Entonces, él dice violencia física y violencia psicológica porque ella le insulta, le dice que es un señor, todos los insultos sabidos del abecedario completo. Y que él ya estaba cansado de eso y que él quería que la señora le den alguna prohibición o algo porque él tenía sus 2 hijos pequeños y tenía miedo también que ella pueda atacar a sus hijos. Miren qué pasó acá. Si yo simplemente me limito a la denuncia y digo, bueno, hay un video, me genera certeza, violencia psicológica, perfecto, procede violencia psicológica y violencia física, incluso remito a la fiscalía para que analice ese video si es que hay un intento de homicidio o no, o ha habido un intento, tal vez a través de ese video, que la fiscalía analice si hay indicio razonable para que se le aperture investigación a nivel fiscal. Pero doctores, ¿qué nos estamos olvidando acá? Miren, la actuación o la actividad que se veía en ese video no era una actividad normal, no era una actuación normal. Una cosa es una afectación psicológica y otra cosa es una afectación psiquiátrica, como bien dice el participante. Y en este caso, miren lo que se le pidió, aquí se anotició a la Gerencia Regional de Salud, para que la Gerencia Regional de Salud pueda hacerle una evaluación a través de los psiquiatras que corresponden, por ejemplo, puede oficiar al Hospital Regional Docente, dependiendo del hospital que tenga es área de psiquiatría, porque no todos los hospitales, y uno de los problemas que hay en el Perú es que no hay psiquiatras, la cantidad de psiquiatras a nivel de todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, en este espacio que fue en una provincia determinada, que fue en Virú, exactamente creo que fue en Chao, y ahí no había esta especialidad como tal. Entonces se ofició a la gerencia, que es del gobierno regional, para que a través del hospital o la de la Geresa se realice la evaluación psiquiátrica de la denunciada. Porque yo no gano nada en dar una medida de alejamiento, retiro, a una persona. O sea, imagínense, yo como juez le daba retiro del hogar a la denunciada, como correspondería en un supuesto normal de que hay un atentado, una violencia psicológica por pedirle el retiro. Cuando veo que es una persona que está, a la luz de lo que vi, está casi con una afectación psiquiátrica. Entonces, ahí no va a corresponder un retiro del hogar a la persona psiquiátrica. Si yo voy a disponer retiro, tendría que ser, pero retiro a un centro de establecimiento psiquiátrico. Y para yo determinar un retiro a un establecimiento psiquiátrico, ahí es otro tipo de procedimiento. Ahí tengo que establecer quién se va a hacer responsable, el tema del ingreso a un hospital psiquiátrico, si tiene un entorno de protección familiar, padres, primos, hermanos, o algo, entorno adicional a su esposo, que es el primer responsable. Y miren, gracias a Dios en este caso se pudo hacer estos informes y yo en este caso dicté solamente la prohibición de la agresión como tal y dispuse los oficios y puse ahí un considerandito y que
quedaba supeditada a la ampliación de las medidas, es decir, el retiro, el alejamiento, lo que fuese, condicionado a lo que me emite este certificado, este informe psiquiátrico. Porque si en el informe psiquiátrico decía que no tenía una situación de locura, por decirlo así, entonces yo sí podía determinar el retiro del hogar. Pero si era una persona vulnerable prácticamente porque ella estaba actuando en un nivel ya, un caso médico, o sea, era una persona con una afectación psiquiátrica. Aquí miren, lo que se llevó a cabo incluso fue que el propio señor, que es el denunciante, tuvo que hacerse cargo de los tratamientos psiquiátricos, del cuidado de la señora y de las visitas que le realizaban al centro psiquiátrico a la denunciada. Entonces, como ven acá, es un caso tan particular que el juez no simplemente se limita a violencia psicológica, perfecto. En este caso, como hay un video, retiro del hogar, alejamiento, prohibición de comunicación con los hijos, prohibición de todas las prohibiciones. ¿Cómo es una medida coherente? ¿Es una medida idónea con el conflicto real que se le estaba denunciando a una persona que tenía una afectación psiquiátrica? Y que la medida para ella no va a ser retírese, ¿y a dónde pues? O sea, tiene un entorno de protección, tiene casa de papás, tiene casa de un hermano donde llegue. ¿Cómo va a ser el tema del retiro? Estoy retirando del hogar a una persona que está en un espacio, que está en una situación vulnerable en realidad. Pero aquí se tuvo que hacer ese amplitud del conflicto y, como les digo, se realizó esa evaluación psiquiátrica y ella fue internada a un centro psiquiátrico con autorización, en este caso, de su esposo, que es el que estaba denunciando, y ellos incluso realizaron el tema de las visitas. Ya ahí incluso yo ya no tuve que dictar terapia, prácticamente terapia, ¿qué hora es? Creo que ya nos pasamos de la hora, 5 minutos todavía nos falta. Sino que aquí ya no era una terapia reeducativa ni una terapia para el agresor o para el supuesto agresor en este caso, sino aquí era una terapia de familia para que puedan llevar a cabo el tener un familiar que tenía una condición psiquiátrica, ¿no? Entonces es para los hijos que también eran vulnerables porque estaban viviendo en un espacio de violencia, entonces hacia ellos hay que dictar la medida de protección. Ellos tienen el derecho de vivir en un espacio libre de violencia, entonces a ellos les tengo que dar la terapia, en este caso no reeducativa, porque no son agresores, sino en ellos una terapia psicológica para afrontar el hecho de tener una madre que tiene una condición psiquiátrica. Bien, siguiente pregunta. Excelente, doctora. Damos pase a la doctora Julieta y culminamos la presente sesión. Doctora Julieta, está activo su audio y doctora Tania, antes de también que inicie con la pregunta la doctora Julieta, al finalizar la sesión, no sé si nos podría explicar lo que le he enviado por el WhatsApp sobre el fiscal, qué medidas se tendrían que ser adecuadas. A ver, primero que el comentario para poder leer, no sé lo que no hay que descontextualizar tampoco, Reader, ¿no? O sea, no sabemos, es peligroso. Yo no puedo opinar sobre una investigación en marcha, ya le hemos dicho, esa investigación no, doctora, la pregunta en sí es... ¿Cuál es la pregunta? Referente a, bueno, eso me lo ha enviado un comentario, un joven, y hace referencia si es adecuado. ¿Por encima de la declaración de la niña? Exacto, si es adecuado, nada más nos pregunta. Claro, yo no podría decir cuál es la teoría del caso en esta situación. Ahora, cuando se hace una declaración de víctima que eso no es el caso de hoy, ¿no? Hoy estamos hablando de medidas de protección, medidas cautelares, pero en el caso de que se trate de un grupo vulnerable, como es niña o adolescente, en el caso de la edad de este grupo vulnerable, por ejemplo, de 0 a 3 años, como en el caso que estamos viendo, hay que tener un lenguaje totalmente... que se tome en consideración el principio de autodeterminación de la víctima y sobre todo el tema de la no revictimización. Me imagino que será en una cámara Gesell y que si estaría justificado o no esta entrevista con la menor. En algunos casos sí se da, ahora es bastante discutible y ya dependerá también de los padres o de la defensa en este caso que pueda oponerse a esa declaración. Si en realidad el ánimo es de colaborar con la investigación, no hay ningún problema en que se realice, sino que se tiene que tomar en cuenta el principio de autodeterminación. Yo creo que el tema de seguir un protocolo específico es importante
si dentro de esa teoría es importante tener la declaración, yo la verdad no puedo, como les digo, dar mi opinión. Sí, doctora, Siempre en el excelente. caso de niños, como por ejemplo en el caso de alimentos, yo no estoy de acuerdo que en el caso de alimentos se haga una entrevista con el menor, por ejemplo, ¿no? Con el menor de edad. Porque en el tema de alimentos simplemente analizamos las condiciones económicas del actor y las necesidades del menor. ¿Para qué necesidad de hacer una comunicación? ¿Acaso la comunicación con la niña o con el niño va a incrementar las necesidades que han sido mostradas en el proceso judicial o va a derrotar la capacidad económica que tiene el demandado? No tiene mucha incidencia, ¿verdad? Si a nivel de la defensa de esta niña, en el caso de la obligación alimentaria, como le he señalado, puede establecer a nivel documental todas las necesidades con boletas, con esto, ¿qué más sabe el abogado de eso que la niña? Y el papá respecto a las condiciones económicas. Entonces, considero innecesario ahí el tener una audiencia, ¿no? Diferentes en otro tipo de supuestos, como por ejemplo régimen de visitas, tenencias, ahí sí pues corresponde conversar con la niña o el niño para ver, en razón de este principio de determinación, donde ella se siente segura, donde ella siente que hay un espacio seguro para poder desarrollar, tal vez con una tenencia exclusiva con uno u otro padre. Ahí sí. Por eso va a significar mucho de la justificación que se tiene que hacer. No puedo analizar sobre un caso que esté en trámite, sobre todo. Es muy peligroso eso. Bien, excelente, doctora. Doctora Julieta, con usted culminamos la presente sesión. Adelante, doctora Julieta. Gracias. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Doctora, buenas. Quería consultarle, ¿en qué supuestos la agraviada podría pasar por una nueva pericia psicológica, en este caso por el equipo multidisciplinario del Poder Judicial, ya sea a solicitud del abogado o a criterio del juez, ya que... Pongo el toque rapidísimo porque estamos en las 11. Mira, el protocolo que les voy a enviar Reader es el protocolo que determina justamente canales. Cuando se interpone la denuncia directo en el órgano jurisdiccional, quien va a aplicar la ficha de valoración es justamente el equipo multidisciplinario. No lo va a hacer la juez, no lo va a hacer el secretario, no, va a ser el equipo multidisciplinario en el caso que exista equipo multidisciplinario, porque también si denuncias, va directamente al órgano jurisdiccional, por ejemplo, en un juzgado que no tiene el equipo, tendrá que hacerlo el secretario o el asistente con la capacitación debida, entiendo, pero yo consideraría ahí que mejor, si hay un centro de emergencia mujer, yo llame y pida este apoyo interinstitucional para poder hacer justamente y que se llene de manera correcta con personal calificado. Porque ahí sí llevaríamos al problema de que al llenar una ficha de mala manera, se tenga que volver a hacer esa ficha. Y eso sí significaría, por un error de la administración, al no estar capacitados, una revictimización. Ahora, cuando el abogado solicita una nueva ficha, tendría que tener un sustento, ya sea, por ejemplo, en un error, en una situación que no, porque yo particularmente yo no he tenido un caso en el que sea procedente volver a establecer una evaluación psicológica. Sobre todo a nivel, ya no te da el espacio, porque a nivel del ámbito de protección, que es diferente al ámbito de sanción, en el ámbito de sanción tendremos ese espacio probatorio más amplio, pero en el ámbito de protección simplemente llega la denuncia que dice es violencia psicológica, como juez, simplemente recojo la ficha de valoración de riesgo, agrego la comunicación que tengo con ella de manera directa a través de una audiencia o de manera de celular o la comunicación que tenga, y con eso suficiente para yo tener indicio razonable y dictar, ya sea si otorgo o no otorgo mi protección. Yo no tengo por qué volver a emitir una nueva evaluación. Diferente es, como te dice el protocolo te dice, cuando tú tengas alguna duda sobre el tema de que, por ejemplo, ese informe dice riesgo leve, ¿bien? Pero yo al final termino decidiendo por un retiro. Y tú dirás, pero si dice riesgo leve, ¿por qué generaste retiro como medida más gravosa? Porque no necesariamente el tema de que en la ficha para mí es determinante como juez un solo elemento. Yo tengo que analizar los elementos en su conjunto. Y si para mí el relato cierto y detallado de la víctima de manera directa conmigo, no analizando y revictimizándola, sino generando datos adicionales o datos que todavía no me generan un indicio razonable, entonces en razón de eso yo puedo otorgar una medida más gravosa que no necesariamente tiene que ir de la mano con el informe psicológico. A veces en el informe psicológico me dicen como recomendaciones y tal medida. Eso es lo que ellos recomiendan. Yo en mi análisis tengo que hacer un análisis en conjunto. Puede ser mucho más gravoso, con una medida más gravosa, una medida más amplia, o también puede ser una medida de menor gravosidad. Puede darse ambos supuestos.
Bien, chicos, muy buenas noches, doctores, que tengan, ya son las 11:03, nos hemos pasado 3 minutitos, nos podemos ver nuevamente, tenemos varias sesiones programadas con esta institución, con Uniapolis, a la que estoy muy agradecida por continuar capacitando, sobre todo en estos temas de violencia, y los invito a que me sigan en mis redes sociales como Tania Carolina Bocanera Risco, me encuentran en Facebook, y ahí publico los eventos en los que participo, y que muchos de ellos son de conexión gratuita, y que, bueno, tiene un costo simbólico el tema de la certificación. Muchísimas gracias.